asistentes, aunque no excesivos en número, pero bueno, estamos los justos, estamos en familia. En primer lugar, quería excusar la presencia de nuestro presidente, Juan Fernández, que la verdad que sintiéndolo mucho, él no puede estar con nosotros hoy porque, bueno, en este caso por razones de salud, ¿no? Anda fastidiado el hombre con una rodilla, no es nada grave, no preocuparos, pero me consta que tenía especial ilusión en estar con nosotros esta mañana porque siempre la tiene, siempre procura hacer este tipo de presentaciones y dar la bienvenida a los que nos visitan, pero hoy además tenía especial ilusión porque, como veis, estamos estrenando los medios de grabación, que era un proyecto que él tenía prometido a todo el colectivo y que ya por fin vemos que se hace realidad. Estamos grabando esta jornada de forma que los colegiados de las comarcas, sobre todo también los de Melilla y aquellos que por razones de trabajo u otras no hayan podido asistir, tendrán ocasión de ver la jornada de forma diferida, ¿no? Hoy nos ocupa un asunto de especial importancia, lo hemos tratado en otras ocasiones, pero es obligado a hacerlo de nuevo por los cambios legislativos que ha habido en la materia. Estamos hablando de las sociedades laborales. Y claro, para hablarnos de esta materia no hemos podido contar con mejor interlocutor que FEANSAL, la Federación Andaluza de Sociedades de Sociedades Laborales. Nos acompañan para darnos información de todos los cambios legislativos, de toda la normativa que afecta al sector y sobre todo para darnos un toque de atención en el sentido de que es una alternativa importante de emprender, o sea, de crear sociedades, en definitiva crear empleo, que es en lo que todos tenemos que tener especial interés en las actuales circunstancias. Mi intención era solamente daros la bienvenida, agradecer por supuesto a FEANSAL que nos ofrezca esta oportunidad y enseguida le doy la palabra a la vicepresidenta que nos acompaña, Manuela Aránega del Río, y ella hará la presentación del ponente y vamos a disfrutar esta mañana con esta materia. Bienvenida, María, y tienes la palabra. Muchas gracias, Andrés. Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Estamos en pequeña familia, como dice Andrés. Como no, dar las gracias también a Andrés, al Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, sobre todo por la hospitalidad que siempre tiene con FEANSAL, con nosotros, con la Federación de Sociedades Laborales y Participadas. Hospitalidad que, bueno, pongo un poco en antecedentes. En septiembre de 2014 fue cuando realizamos un convenio entre ambos organismos, sobre todo, al final, apoyando el empleo estable, apoyando las sociedades laborales, apoyando esta fórmula de modelo empresarial que al final radica en crear un modelo de empleo estable, colectivo, empleo participativo, que es por lo que representamos desde la Federación Andaluza de Sociedades Laborales. Voy a ser muy breve, poco a poco iremos llegando todos. Perdonad también un poco por la pequeña demora, un poco por las circunstancias que comentaba ya también Andrés en relación a nuestro presidente de aquí del colegio. La jornada de hoy se enmarca bajo un proyecto, se llama Proyecto Emprende, donde este proyecto Emprendes también nos estrenamos, al igual que también los medios audiovisuales. Aquí en Málaga es un proyecto que está apoyado directamente por la Unión Europea a través del Programa Operativo de Innovación Social y Economía Social de la propia Unión Europea. Y este programa, que tiene carácter regional, sí que iniciamos aquí nuestro Emprende en Málaga, dentro del marco de Andalucía. Por poner un poco en contexto de lo último hecho, el pasado 24 de mayo en Madrid tuvimos la Declaración de Madrid, en el cual pues los 11 gobiernos europeos al final reclaman ese plan de acción que es necesario para impulsar la economía social, la economía participativa dentro de la Unión Europea. Este programa, vamos a ir un poco al día de hoy. Los objetivos de la jornada radica principalmente en 3 objetivos, sobre todo que hoy, gracias a nuestro gran ponente que voy a presentar ahora, pues estudiamos todas las características jurídicas y normativas, legislativas que tiene este modelo empresarial, las sociedades laborales y participadas, también todas las modificaciones normativas
de las que comentaba. También el segundo objetivo es pues seguir informando acerca de la nueva ley que tuvimos ya en el 2015, si no, corrígeme Pepe si me equivoco. Y sobre todo, como tercer objetivo, y por eso estamos hoy aquí, sobre todo es seguir esa relación con vosotros, con cada uno de vuestros profesionales, que es nuestra alianza estratégica, en base a prestarse este servicio a cada uno de nuestros emprendedores, nuestras empresas, e informarle de este modelo empresarial, que es la sociedad laboral y participada, y en el cual para ello estamos hoy, para que todas las dudas que tengáis, todas las características que necesitáis conocer y todos los cambios, hoy los podamos dar a través de Pepe. Por mi parte, bueno, pues aquí tenemos a nuestro gran ponente, Pepe Martínez de Pinillo, licenciado en Derecho, en camino de ser también doctorado. ¿Qué decir de Pepe? Es decir, sus 23 años de andadura, sí, es no sé si decir el mejor o el mayor experto a nivel nacional de toda el área de economía social y uno de los grandes precursores que ha hecho de la realidad de esta nueva ley de sociedades laborales. Pepe ya lo conoceréis hoy, sobre todo yo sí que os recomendaría que hoy exprimáis al máximo posible a Pepe por todo el conocimiento que tiene y todo lo que nos puede ofrecer. Y por mi parte, nada más, dar las gracias de nuevo al colegio por la invitación, por la hospitalidad, por siempre abrir las puertas de esta pequeña casa y esta gran casa también a Fianzal. Y nada, gracias a cada uno de vosotros por estar hoy aquí. Así que damos la bienvenida a Pepe. Bueno, buenos días. A dejar a Manuela listo muerto, ¿ahora qué hacemos? Bueno, vamos a ver qué tal echamos este ratillo. Vale. No. Ahora. A ver qué tal echamos este ratillo de estudio y valoración de la situación actual de lo que es la sociedad laboral. Este tipo de forma jurídica de economía social que toca hoy explicar y que, bueno, que llevamos ya un tiempo, como decía antes Manuela, llevamos un tiempo dedicado a ella, ¿no? Para mí es un honor estar aquí con vosotros. Estamos en petit comité, pero es un grupo, me parece muy interesante. Y bueno, en definitiva, daros las gracias al Colegio de Graduados Sociales por poder poner un poco al día de esta forma jurídica que sigue estando, tras la publicación de la última ley, sigue estando en una situación de ventaja competitiva a la hora del emprendimiento, y que es una forma jurídica que no solamente desde el punto de vista del emprendimiento, sino que luego en su desarrollo, pues tanto desde el punto de vista jurídico-técnico, que es muy interesante, como desde el punto de vista filosófico, como pueda ser en el entramado de la economía social, entiendo que puede seguir valiendo y siendo una forma jurídica que sirva para muchos años, ¿vale? Bueno, pues me meto directamente en lo que es la explicación. Quiero hacer dividir un poco la explicación en dos partes. Una primera en la cual os adelanto un poco el final, en la cual planteo si la sociedad laboral es una forma jurídica interesante para emprender en junio de 2017, con las circunstancias que tenemos hoy día, con los cambios que ha habido tan bestiales, con las reformas que hemos vivido, con las situaciones de terremotos laborales que hemos vivido, los cantos de sirenas de emprendimiento que hemos vivido, el autónomo potenciado, las tarifas planas, las cooperativas también con la situación que tienen hoy día de no pasar por notaría y gratuidad, digamos, en inscripción en el registro. En este marasmo, digamos, en el que nos movemos, ¿no? ¿Cómo ha quedado un poco la sociedad laboral? ¿Sigue siendo una fórmula jurídica interesante a estos efectos o no, ¿no?
o como le decía yo antes al compañero, o nos vamos a convertir a lo mejor en la sociedad comanditaria por acciones. No creo. Yo creo que vamos a seguir siendo una forma jurídica muy interesante, que todavía tenemos una serie de necesidades normativas y técnicas, sin lugar a dudas, básicamente la fiscalidad, ¿vale? Pero tiene juego. La primera ficha que os presento es lo que os decía, de entrada, o sea, independientemente de que luego entremos técnicamente en el desarrollo de cómo se debe de hacer, que os digo yo, desde una ampliación de capital, o una compraventa a participaciones, quienes tienen derecho a adquisición preferente, que tocaremos también, digamos, todo, no solamente lo que es la ley de sociedades laborales en sí, sino el entramado el entramado de normativa que lo acompaña y que lo pueda beneficiar, desde la propia ley de economía social o las leyes de acompañamiento, ley 31/2015, etcétera, que hacen que, digamos, que esta forma jurídica tenga estas ventajas competitivas, que no es más, señoras y señores, que no es más que la aplicación de un artículo constitucional, el artículo 129.2, donde se dice que los poderes públicos tienen una misión que es promover la participación de los trabajadores en las empresas. Bien, entonces, hoy día, independientemente de que luego entremos en lo técnico, pero por ubicarnos, hoy día sigue siendo interesante esta forma jurídica. Vamos a verlo. En primer lugar, o sea, y lo vemos desde el punto de vista del emprendimiento, ¿vale? Desde el punto de vista del emprendimiento tenemos un colectivo, ¿vale? Como veis en la segunda de las frases que os pongo, sigue siendo necesario un colectivo, un mini colectivo en este caso. No basta que venga una sola persona. Si viene una sola persona, pues tendremos que enfocarlo como autónomo persona física o como sociedad limitada o unipersonal. No valdría para fórmulas jurídicas de economía social, como sería en este caso la laboral y la cooperativa, si bien, como ya luego explicaremos, podrían ser dos, ¿no? Pero de entrada, un tema que sabemos la importancia que tiene y que no es baladí. Usted, cuando tengamos un colectivo delante, tenemos una forma jurídica de entrada que le limita la responsabilidad. En este foro no voy a dedicarme a explicar, digamos, las ventajas y las situaciones que se viven un poco con el tema de la responsabilidad limitada, pero es un tema que no es baladí. O sea, que a los efectos de comparar, ¿no?, con ciertas facilidades que hay hoy día para el emprendimiento, como con la figura de la persona física autónoma, y que es verdad y que está muy bien y que se puede elegir en este mercado jurídico que tenemos, pues sabemos que, a pesar del emprendedor ese de responsabilidad limitada que en su día sacaron, que cuando me paseo mucho por Andalucía, yo siempre pregunto, por cierto, me gustaría que hubiera participación, si queréis cualquier cosa me paráis, por favor, sin lugar a dudas. Pregunto yo muchas veces si alguno de vosotros lleva en vuestro despacho o conoce de algún emprendedor de estos que sacaron en su día, yo no me acuerdo si fueron hace unos 10 años así, emprendedor de responsabilidad limitada. Aquel que si se inscribía en el registro mercantil salvaba su casa siempre y cuando fuera de menos de 300.000 euros. Mi experiencia es que, vamos, por los foros que voy, nunca nadie ha conocido a ninguno. Ahí está la norma, una norma que está ahí para su aplicación. Bueno, pues independientemente de esto nos encontramos con que, bueno, si queremos evitar, digamos, estar expuestos, ¿no?, pues tenemos estas posibilidades que nos permite la normativa de alguna forma limitar la responsabilidad, y una de ellas es nuestra sociedad laboral. Como bien sabéis, la sociedad laboral es una sociedad mercantil pura y dura, y puede ser anónima e ilimitada, y como cual se rige por la ley de sociedades de capital, y como consecuencia tiene limitación de responsabilidad. Bueno, pues eso es una cuestión que le tenemos que decir a los señores que tenemos delante. Lo que os decía antes, mire usted, en principio limitación de responsabilidad, y además, mire usted, resulta que usted tiene que soportar esta situación, que es que tiene que ser un colectivo. No cabe en este caso la unipersonalidad. Eso en muchos temas de emprendimiento, como vosotros conocéis perfectamente, eso limita. O sea, hay muchas personas, muchos emprendedores que quieren estar ellos solos. No quieren colectividad ninguna, y además, bendita sea su alma, quiero decir, esto es una libertad total y absoluta, como bien sabéis vosotros, profesionales que os dedicáis a este tema, que no tenemos ninguna vinculación de obligaciones con respecto a nada. Nosotros nos debemos a nuestros clientes, nos debemos a las personas que asesoramos, queremos hacerlo lo mejor posible, y si el señor o la señora os viene con esta idea, mire usted, tiene este problema, pero evidentemente tiene esta posibilidad. Pero en el caso hipotético que nos encontremos con que tenemos delante con dos personas,
en la fórmula de economía social que permite por ahora, hay muchos cantos de sirena de que en el mundo cooperativo se pretende también establecer el mínimo de los 2 socios, pero por ahora no está así regulado. Con 2 socios podemos tener una sociedad laboral. Ya veremos luego esto qué repercusiones tiene, ¿vale? Porque desde el punto de vista incluso de la naturaleza jurídica de todo, como que economía social 2, un 50%, un 50% y cargo de responsabilidad de administración, y es ¿qué tipo de relación subyace ahí? Desde el punto de vista de la naturaleza de la relación laboral, societaria, y desde el punto de vista de la seguridad social. Ya luego eso lo explicamos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Evidentemente hace falta como mínimo 2, y por supuesto como máximo pues millones, ¿no? Bien, nos encontramos con esta situación y tenemos que decirle a estos emprendedores, mire usted, si usted quiere actuar bajo los principios de que, para hacer un comparativo con la cooperativa, aunque luego un comparativo concreto de la cooperativa, que usted sepa que en esta sociedad lo positivo que también puede usted tener, o negativo, depende del gusto del consumidor, es que aquí manda el capital. En una cooperativa, o sea, ya si nos enfocamos al mundo de la economía social, usted quiere tener responsabilidad limitada, usted tiene un autoempleo colectivo, usted está dentro de la economía social. Si usted está dentro de la economía social, primero que usted bebe de unos principios. Y si usted no bebe estos principios, lo que sí tiene usted que saber que tiene usted una normativa detrás que la regula y que establece unos principios concretos, que es la mayoría está en manos de los trabajadores, básicamente. A los efectos de empresa, economía social en empresa, lo básico es que la mayoría en cuanto a la capacidad de decisión está en manos de los trabajadores. Pues mire usted, en este ámbito tiene usted una forma jurídica donde, siendo empresa de economía social, donde mandan los trabajadores, manda el capital. Es decir, usted será trabajador, pero usted mandará en esta sociedad de conformidad con el porcentaje de capital que usted tenga. Y no se rige por el principio de una persona un voto. Que eso tampoco es un tema baladí. Cuando nos encontramos, yo me acuerdo una vez en la situación esta que vivimos, ¿no? A lo mejor viene uno al despacho, me viene uno al despacho un día y me dice: sí, Pepe, porque yo tengo una cooperativa. Yo tengo una cooperativa y yo estoy trabajando, no sé qué, era el típico emprendimiento en un municipio concretamente de la provincia de Sevilla, que había conseguido él llevar la piscina del ayuntamiento, ¿vale? Yo tengo una cooperativa. A mí me llamó la atención con el carácter, digamos, privatista que decía yo tengo una cooperativa, ¿no? Además le cogí el vuelo, digo, ¿cómo que tú tienes una cooperativa? Sí, yo tengo una cooperativa porque fue el señor que me atendió en su día, me dijo que lo suyo era una cooperativa, ¿no? Digo, vale, es perfecto, pero digo, bueno, pero ¿tus socios quién son? Dice, sí, mis socios son los que trabajan conmigo. Digo, los que trabajan contigo. Digo, ya. Digo, o sea, que son, digamos, el rol que tú tienes de ellos es que son trabajadores, ¿no? Dice, sí, vamos, no lo tienen claro, son trabajadores por cuenta ajena, pero interesaba en ese día, pues, que si fueran socios para lo que fuera, ¿vale? Claro, el problema que tenía este señor es que este señor tenía, vamos, que evidentemente luego las circunstancias mandan y luego el sentido material de las capacidades que tendría este señor para ir lo que fuera, pero la realidad material de los hechos es que este señor tenía 2 contra 1. O sea, eran 3 socios, principio de una persona un voto, independientemente del capital aportado. Digo, tú estás en una minoría tremenda. Entonces el hombre que había hecho esto porque se le había dicho el otro, de repente el hombre, bueno, pues se angustia un poco, se engollipa y dice, joder, pues esto no es exactamente lo que yo pretendía, ¿no? Entonces, incluso podría ser que tú tuvieras una fórmula en la que tuvieras socios, pero que tú mandaras más porque tienes más capital, ¿no? En esta fórmula jurídica en cooperativas no puede ser. Yo cuando veo una cooperativa donde el capital es paritario, pues digo, vamos que nos vamos, pero cuando nos encontramos con unas situaciones, a lo mejor de unos distingos en el capital social que lo compone, me parece magnífico desde el punto de vista ideológico, político y, si me apuráis, religioso, como cristiano que me considero, me parece magnífico el que haya esa filantropía, ¿no? De que uno ponga 20.000 euros, otros 100 y otro 1 y manden todos igual, pero hay que tenerlo claro. Y en este caso, aquí manda el capital, que está en manos de los trabajadores, pero manda el capital. Lo que digo en el siguiente párrafo es eso, ¿no? Si queremos que bajo los principios de la economía social podamos tener el control, un grupo por tener la mayoría del capital. Si tú quieres, señor o señora o colectivo que tienes delante en el despacho o en un foro determinado, si tú quieres que la relación que se te aplique, y lo digo en este colegio, que no es moco de pavo, sea una relación laboral, tu ámbito es la sociedad laboral. Desde el punto de vista de un emprendimiento como empresario. En cooperativa,
no hablamos de una relación laboral. Prima la relación societaria sobre la laboral, si bien la propia ley de cooperativas andaluza hace una llamada a muchos aspectos del derecho laboral común. Pero, por ejemplo, no tenemos claro la aplicación del convenio colectivo en una cooperativa, porque no es una relación laboral per se. En las sociedades laborales, cuando el encuadramiento es la de socio-trabajador, la relación es laboral, con todos los parabienes y paramales que pueda tener eso, ¿vale? Con las obligaciones de aplicar lo que dice el Estatuto de los Trabajadores en cuanto a las fuentes del derecho laboral, ¿vale? Importante saber eso. Y como consecuencia de esto nos encontramos con la posibilidad de aplicar el régimen general de la Seguridad Social en este tipo de formas jurídicas. Siempre, no siempre, y sobre todo en estas fórmulas de emprendimiento a pequeña escala, pues no, ¿vale? Como decíamos antes, en estas posibilidades de 2 socios. Pero basta con que me tengas 3 socios donde no haya familiaridad y convivencia. El régimen de encuadramiento es el régimen general sin exclusiones, ¿vale? Por ejemplo, en cooperativas, me acuerdo yo cuando yo daba charlas hace tiempo, hablaba, en cooperativas no se tiene derecho al fondo de garantía salarial. Y yo cuando decía el FOGASA o fondo de garantía salarial, ahora unos 15 años la gente decía, ¿el qué? ¿El fondo de qué? ¿El FOGASA qué es? Hoy día todo el mundo conoce a las orcas caudinas del mundo del FOGASA, ¿verdad? Ese letrado del FOGASA que te dice. Bueno, pues está claro, o sea, nosotros tenemos desempleo y tenemos FOGASA. Sin exclusiones. Oiga usted, pero es que resulta que es administrador. Entonces, si es administrador, ¿será régimen general asimilado? No. Con las últimas normativas, con las últimas sentencias, con las últimas doctrinas, que tengo un pequeño matiz que luego explicaremos. El régimen de encuadramiento es régimen general, ¿vale? Y por último, sí. Si hay 3 socios o más, si hay 2 socios y están al 50%, como luego explicaremos, en ese caso el régimen de encuadramiento es régimen de autónomo, ¿vale? Eso es una cosa que yo lo vi claro desde la salida de la norma, pero para colmo ya el Ministerio también hizo una nota aclaratoria por si alguien lo dudaba, ¿vale? Yo muchas veces lo que utilizo la regla de 3 es una cosa que utilizo mucho en el emprendimiento en fórmula de sociedad laboral. Yo cuando se me vienen, estamos aquí en un foro, que creo que podemos explicar estas cosas, aunque estamos en abierto, ¡qué leche! Se me había olvidado. Pues entonces no lo digo. Para que veáis que no todo... no, hombre, no, sí. El tema es que cuando yo me encuentro con un emprendimiento de 2, le digo, ¿qué queréis? Régimen... Esto es un poco... ¿Qué queréis? ¿Autónomo o régimen general? Y... no sé, ¿qué es mejor? ¿No? La típica pregunta, ¿qué es mejor? Esto no es fácil, ¿no? Esto no es irte al supermercado y este es un producto y este es otro. Mire usted, la seguridad social tiene una serie de prestaciones, dependiendo del régimen de encuadramiento, pues tiene usted una u otra, pero sobre todo lo más importante es su base de cotización. Yo muchas veces a los emprendedores casi que les obligo a meterse en el régimen general por aquello que os decía de que como es relación laboral, el convenio colectivo les obliga a tener una mejor base de cotización y así no se autoexplotan a través de la cuota mínima del autónomo. Por eso ya son majaderías de cada uno. Yo alguna vez lo he hecho. Claro, entonces digo, vos sois 2, digo, ¿queréis autónomo o régimen general? ¿Esto cómo puede ser? Digo, sí, mire, si usted mete un tercer socio capitalista, como explicaremos a continuación, si usted mete un tercer socio capitalista, ya de alguna forma micronizamos lo que es el porcentaje, y si usted con su socio, con sus socios, no tiene el 50% o más con familiares con los que conviva, el régimen de encuadramiento es régimen general. O sea que ahí, con las fórmulas matemáticas, hacemos un encaje de bolillo en el emprendimiento. Eso es así, ¿vale? Entonces, eso es así. Y además, ojo, sin exclusiones. Sin exclusiones, señores, testeados, ¿vale? Porque yo antes lo comentaba con el compañero. A mí una de las cosas que más pánico me dan en el mundo es la inseguridad jurídica. No sé si a vosotros pasa lo mismo, pero es que yo estoy todo el día engollipado con las cuestiones inseguras, ¿no? Y yo cuando hablo una cosa, si no tengo seguridad, digo, esto a saber qué dirá la tesorería, a saber qué dirá X, la típica angustia que tú dices, y parece que me están poniendo trampas todo el día, ¿no? O sea, pero ¿por qué dice? ¿Por qué la redacción de la norma? ¿Por qué esta frase es tan ambigua, por Dios? ¿Lo hacen para mortificarnos a los profesionales? Entonces yo cuando digo una cosa con seguridad lo digo, mira, es que está testeado. El tema del régimen general y el derecho al desempleo, hemos pasado una mala situación, ¿no?
no sabéis la de situaciones que yo he vivido de sociedades laborales que se han ido a pique con con la crisis, ¿no? Y yo veía a la típica persona que venía, Pepe, tú dijiste en su día, vaya por Dios que dije, tú dijiste en su día que yo estaba bien encuadrado en el régimen general, ¿no? Porque yo soy la administradora y a mí me ha dicho todo el mundo que yo no voy a tener derecho a paro. Uf, vaya por Dios. Entonces, bueno, es verdad que el problema no es el encuadramiento, me estoy enrollando más en esto de la cuenta, el problema no es el encuadramiento en sí, que el encuadramiento está bien hecho, en este caso el problema sería la situación legal de desempleo, ¿no? Cómo un administrador de una sociedad pasa a tener una situación legal de desempleo. Ahí hacíamos encaje de bolillo, despidos objetivos, asamblearios decididos, en fin, una serie de cuestiones, pero si la situación legal de desempleo se solucionaba, se tenía derecho a desempleo. Y esto, señoras y señores, desde el punto de vista del emprendimiento, desde el punto de vista de lo que es la continuidad de la empresa, ha quitado muchos problemas, ¿eh? Estas señoras que yo tenía delante, administradoras de sociedades laborales, cobrando su paro 2 años, les ha permitido mantenerse. Ya lo están resolviendo, ¿vale? O sea, que no es baladito estas cosas que hablamos. Bueno, porque claro, tenían derecho a desempleo. Y entonces, claro, termina su empresa. Es más, tenían derecho a desempleo y al Fogasa. Eso era guasatela, ¿eh? Una reclamación de cantidad a la propia empresa de la que ella era administradora, o no, que no era administrador, y una relación laboral. Yo lo he hecho incluso sin cesar. Incluso sin cesar han cogido la prestación. Sin disolverla. La típica baja en la actividad. Típica baja en todos los aspectos fiscales. Ese es el motivo. No, o sea, claro, pero le damos de baja fiscal a todos los efectos, es decir, baja en IAE y baja en todos los impuestos, excepto en el impuesto de sociedades, como bien sabéis que eso es una muerte que llevaremos hasta, ¿sabes? Entonces, en esa situación de muerte, digamos, de zombie, en esa situación, yo he tenido la suerte de nunca me han denegado la prestación por desempleo, con 10.000 vicisitudes, con el típico señor que está ahí, que cómo hace esto, pero esto cómo va a ser, no sé cuánto, y en muchas ocasiones, desgraciadamente, en vía judicial. A veces con un cabreo monumental por mi parte, denegación de la prestación por desempleo, esto es lo que hay, reclamación previa, no me contestan como comprenderéis, claro, eso es, así es, eso es. ¿Quién sigue? Sigue, o sea, a ver, lo suyo, como bien sabéis vosotros, lo suyo es disolver y liquidar, ¿vale? Entonces, con eso solucionamos el problema. No, es que el señor o la señora se da, digamos, se le extingue, vamos, despido objetivo, ¿vale? Expediente de regulación de empleo o no, despido objetivo por tener menos de X, ¿no? Se le extingue su relación, se le extingue la relación laboral y sigue subyacente la relación societaria de una sociedad inactiva. ¿Sabes? Y lo que estaba diciendo antes, que lo que me ha pasado alguna vez que maldita sea mi estampa, juzgado de lo social, ya, o sea, reclamación previa, nanay, venga, pues vámonos a juzgado de lo social. No sé si tenéis la gran suerte de presentar demandas en materia de prestaciones de la seguridad social, y no sé concretamente en Málaga, porque yo actúo en Málaga, pero hace tiempo que no actúo, no sé qué tiempo hay desde la presentación de la demanda hasta la vista en un tema de prestaciones de la seguridad social. Guasa, ¿no? Bueno, por lo menos el otro día era 4 años. Un señor que además, que es una incapacidad permanente y que el hombre tiene muchas posibilidades. Digamos, esto no es, por Dios, y además, me da miedo el tema está abierto, el hombre con mucho peligro de muerte. ¿Sabes? Una capacidad permanente que le da una total, es una absoluta, y una situación en la que yo le voy a pedir absoluta, y un señor que está en una situación lamentable. 2020. Y estoy con la perito, le digo, mira, dame un papel o algo que yo pueda presentar en el juzgado diciendo, yo, por la gloria de mi madre, que este hombre que no llega a 2020. Bueno, pues fíjate. No, pues si yo le presento eso, lo que pasa es que la perito tampoco se quiere mojar mucho. Si le presento eso, yo creo que me lo darán. Me lo adelantarán un poco. Pero vamos, tampoco vamos a tener aquí 1 año y medio que le quita a este hombre. Total, que eso que me ha pasado en el SEPE, de tener presentar la reclamación previa, de negarme la reclamación previa, irme al juzgado de lo social, y en el juzgado de lo social, con la toga puesta, venirme el letrado del SEPE y darme un papel. Dice, oye, mira, que al final esto tenemos resuelto favorablemente en vía administrativa.
Ole, la vida misma. Bueno, pues esto es lo que os decía. ¿Por qué hoy día me puede...? Pues mire usted, pues en principio sí, digo, porque como luego voy a contar un rollo, digo, oye, este rollo sirve para esto, ¿sabes? Por lo menos que sepamos... Bien, después de explicar... claro, tú testeas, ¿no? Y evidentemente, si os viene una persona, un autónomo que quiere constituir, que vamos que nos vamos, que quiere la tarifa plana, que no quiere más lío, que quiere una asesoría que le cobre barato, que le han dicho que el vecino cobra 25 euros, pero ese hombre, ¿cómo puede vivir de eso, por Dios? Si eso es así... pues eso le dice autónomo, pero en el bonito mercado que tenemos en el entramado jurídico, básicamente, ¿vale? Tenemos otras posibilidades, pero básicamente a nivel un poco, disculpad mi falta de rigor, pero básicamente nos encontraríamos con estas posibilidades de autónomo. O sea, mire usted, después de explicarle yo los parabienes de uno y de otro, autónomo, sociedad civil, limitada, anónima, laboral y cooperativa. Mire usted, el tema del autónomo, pues mire usted, con respecto a la sociedad laboral, evidentemente lo que usted quiera, con lo que usted quiera, pero con respecto a la sociedad laboral, lo que le ofrece la sociedad laboral es una limitación de la responsabilidad, que insisto, no es moco de pavo. Mire usted, yo cuando voy a ejecutar en vía laboral, pues no es lo mismo cuando tengo delante a un autónomo que cuando tengo delante a una SL. No es lo mismo, como vosotros sabéis. Que luego el de la SL, el hombre se gastaba el dinero en vez de lo que correspondía en convidar a gamba y el hombre no era lo suyo y entonces resulta que el capital social estaba por debajo de la mitad del patrimonio neto contable y tenía todas las causas de conformidad con la ley de sociedades de capital para que este señor se levantara el velo y tuviera responsabilidad, por supuesto. Pero eso no significa que no sea, por lo menos, una situación, porque el capitalismo, el mercado nos lo permite, de que haya una cierta limitación de responsabilidad. Eso está ahí. Oye usted, pero es que bueno, pero es que yo quiero ser autónomo porque es que me han dicho que tengo derecho a la tarifa plana. ¡Ay! Ahí te cogí. En la sociedad laboral también tienes derecho a la tarifa plana. ¿Vale? Que eso es un tema que quiero también tocaros y voy a echarme piedras sobre mi propio tejado, María, porque esto es una ventaja competitiva de la laboral respecto del resto de las sociedades mercantiles, pero ahora se está ganando en el Supremo, no sé si lo sabéis, que hay sentencia de, no sé si, creo que es del Supremo, diciendo que tenían derecho la tarifa plana a los autónomos societarios, que tiene WhatsApp, ¿sabes? También, ole, ¿viste? Que me he muerto por el camino. Bueno, pues esto tenemos el autónomo, en fin, ahí está, pero oye, que yo te ofrezco unas posibilidades que... Sociedad civil, bueno, pues no voy a hablar tampoco gran cosa de la sociedad civil que no sepáis, con la problemática que hubo con el tema del impuesto de sociedades y las sociedades civiles mercantiles, ¿no? De hecho, yo interpreto que el ámbito de la sociedad civil es el ámbito de la sociedad laboral. Y usted tiene una sociedad civil porque usted resulta que usted quiere un emprendimiento colectivo con más de una persona, mi ámbito, resulta que usted quería una fórmula que no fuera muy compleja y que simplemente se hiciera un pacto privado y que con eso, bueno, pues había una imputación en renta y una cuestión más o menos sencilla y la asesoría no tenía que llevar la contabilidad de una sociedad, con lo cual la asesoría era barata y una fórmula fácil y cómoda de hacer y de repente se han cargado el tinglado. ¿Para qué quiere esto? Si resulta que tiene que estar sometido al impuesto de sociedades, a no ser que sea profesional. Entonces, en este ámbito donde ha ocurrido esto, pues mire usted, yo para tener una sociedad civil con la problemática de las obligaciones que me imponen fiscal contable y desde el punto de vista del encuadramiento con un autónomo de cabeza y no en su caso las posibilidades de un régimen general, pues tengo una sociedad laboral. Yo veo un ámbito ahí absoluto. Porque como veremos a continuación, además la sociedad laboral es muy ágil. Usted meterse en una sociedad laboral y luego usted, esto no lo debe, sabemos que desde el punto de vista filosófico no lo debo decir, y Feanzal cuando vea esto la sociedad laboral es muy cómoda, la L es una cuestión adjetiva. Usted monta una laboral y mañana, si usted no le convence, quite la L y tiene usted una sociedad limitada. O sea, que no dice, uy, es que me voy a meter en un entramado jurídico. Mire usted, si es que esto tiene 20 y tantos artículos, esto es nada. Limitada y anónima, no hace falta que os lo explique, es una sociedad mercantil que ofrece las mismas posibilidades que la laboral, pero ojo, no es economía social. Bendita sea la sociedad de mercado, bendito sea el capitalismo, bendito sea que un señor quiera constituir una sociedad limitada, una anónima, que venga a Málaga, que se gaste la pasta, que monte aquí el capital, magnífico. Pero si usted quiere hacerlo bajo la órbita de una economía social donde los trabajadores son los dueños de la misma y más ubicado en el mundo de la pyme y más ubicado en el mundo del emprendimiento, machote, hágalo usted laboral.
¿Por qué? Porque tiene una serie de ventajas. Es que es una cuestión ideológica, pero tiene una serie de repercusiones económicas. Y luego, lo que a mí muchas veces me parece un poco chocante es que me encuentro con sociedades limitadas que funcionan, que es como la mujer del César, serlo y parecerlo, ¿no? Es que, mire usted, si ustedes son una laboral, bueno, ¿y qué ventaja tendría? Pues mire usted, esta y esta, que no es moco de pavo. Pasa que en su día a mí no me lo dijeron. Bueno, pero que usted sepa que estas posibilidades están ahí. Usted, en realidad, desde el punto de vista de su cuerpo societario, es una laboral, sino que no tiene la L. Y por último, la cooperativa. Con la cooperativa, lo que voy a hacer es que, así voy pasando fichas y no os asustáis diciendo, Dios mío de mi alma, ¿cuántas tendrá este hombre? ¿Y cuánto tiempo nos va a tener aquí? Esto luego se acelera. Esto es la introducción muy amplia, pero luego se acelera. Pero pienso que es interesante para ubicarnos, porque a mí me da mucha rabia cuando yo voy a los sitios y... No, mire usted, esto es por esto, y ahora se lo explico. Entonces, en la cooperativa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer un comparativo, ¿vale? Vamos a hacer un comparativo entre la cooperativa y la laboral. ¿Qué tenemos que son comunes en las dos? Pues mire usted, que son fórmulas jurídicas de economía social. Están dentro de la ley de economía social. Están dentro de los principios de la economía social. Que, insisto, y básicamente a los efectos de la empresa, es que la mayoría está en manos de los trabajadores, ¿vale? Pero de dos formas distintas. Perfectas en derecho. Y que yo he constituido muchas cooperativas y yo he constituido muchas laborales. Pero claro, tenemos a unos señores o unas señoras delante a los que le tenemos que hacer un traje a su medida. Porque lo importante a la hora del emprendimiento es que económicamente el tema salga para adelante y sea viable. Eso es lo importante. Pero luego, estar con un traje incómodo es complicado, ¿vale? Entonces, es importante que el traje, que es la forma jurídica, se le haga a su medida. Pepe, ¿y entonces qué diferencias básicas? Porque sabéis vosotros que la ley de cooperativas tiene una complejidad jurídica fuerte, entonces yo, disculpad también la grosería de poner 4 notas que yo creo que puedan ser las más interesantes a los efectos de distinguir, ¿no? Entonces, que tengamos claro y meridiano que una cooperativa no es una sociedad capitalista, es una sociedad mercantil, pero no es capitalista. ¿Por qué no es capitalista? Mire usted, porque no se rige por el principio del capital. ¿Y por qué no se rige por los principios del capital? Por 2 conceptos. Porque no manda el capital, manda la persona, y porque la retribución de beneficios no es en base al capital, sino en base a la actividad cooperativizada, en este caso el trabajo, ¿no? Mire usted, está claro, la laboral sí es capitalista. La sociedad laboral es un híbrido entre la sociedad capitalista y, en cierto modo, el mundo cooperativo de la economía social. Pero usted, ¿es capitalismo? ¿Por qué? Porque manda el capital. La capacidad de decisión se determina por el porcentaje de capital que posee cada socio. No como en cooperativa, donde se rige por el principio de una persona un voto. Y el beneficio, en el caso de que haya reparto, ¿y tú qué curioso? Que luego veremos que en la ley de sociedades laborales, no lo vemos, que en la ley de sociedades laborales, en principio, el socio tiene derecho a reparto de beneficios, si hay reparto, primero, si hay beneficio, punto 1, y si luego hay reparto de dividendos, si se decide que haya reparto de dividendos. Y sin embargo, si no hay reparto de dividendos, el socio de una laboral no tiene el derecho de separación que tienen las sociedades limitadas cuando no hay reparto de dividendos, lo dice la propia ley. En fin, eso es otro tema. Bueno, entonces, estos son una diferencia que es importantísima. Insisto, cuando hay una paridad en el capital social, pues mire usted, perfecto. Pero cuando no hay paridad en el capital social, es complicado, ¿no? En las cooperativas no hay capital social mínimo, en las laborales, como vosotros sabéis, se rigen por la ley de sociedades de capital con sus 3.000 euritos, ¿eh? Todavía hay alguno que pone 3.006. Todavía hay alguno que va a la 3.006, que no hijo, ¿no? Y eso ya pasó hace mucho tiempo. Sus 3.000 euritos y los 60.000 euros de la sociedad anónima, ¿no? El número mínimo de socios, pues mire usted, en cooperativa sigue siendo de 3 y nosotros tenemos ahora esta posibilidad, una posibilidad coyuntural, como veremos a continuación, de ser 2, coyuntural, ¿vale? Como hemos dicho, rige el principio de una persona un voto. Bien, vámonos al tema que a vosotros os mola, el tema de la relación laboral. ¿Ve usted qué tipo de relación existe? Pues mire usted, no es relación laboral, no hay salario. En las cooperativas no hay salario, eso vete al juzgado de la sociedad y lúchalo. No hay salario. El anticipo laboral se puede determinar asambleariamente, con una serie de problemáticas jurisprudenciales que si nos ponemos acá ahora, sentencias que hablan de este tema, guasa. Las laborales sí nos regimos por el salario, hay una relación laboral, dice la norma que es la relación que existe entre la sociedad y las personas que son socios trabajadores con una relación laboral indefinida, la define así.
por si alguna vez en la tesorería o alguien, mire usted, pero esto como... No, es que la propia norma dice que es relación laboral. ¿Dónde flaqueamos cuando lo hacemos de dos? ¿Cómo? Una relación laboral de un señor que tiene un 50% de una sociedad. Pero bueno, es así. Bueno, y básicamente es esto, la inscripción en las cooperativas se hacen en el registro de cooperativas, ya sabemos que no hace falta acudir a notaría, las laborales sí tienen que acudir a notaría, tienen que pasar por las horcas caudinas del notario y se inscriben en el registro mercantil, que no es gratuito. Estos son los aspectos negativos, digamos, que tenemos que pasar las laborales. Hay un proyecto ahora, que lo sabe María, la delegada de Málaga, que yo no lo sé, el día que salga, parece ser que es posible que a través de este, ¿no? Pero esto no me eché mucha cuenta, que a través de, si saliera la verdad es que es muy interesante y deberíais acercaros a FEANSAL a esos efectos, es posible que se lleve adelante un proyecto dentro del Emprendes ¿Emprende se llama? Del Emprendes de que a FEANSAL le dé la posibilidad de otorgar una especie de otorgar ayuda, ¿verdad? Hasta 1.200 euros puede ser en la Constitución. Si esto fuera así, evitaríamos, digamos, usted que esto es más barata que esta, pues mire usted, no, porque esta, aunque usted lo pague, se le puede beneficiar, pero eso no me eché mucha cuenta. Efectivamente, o sea, aquí lo ponéis, la sociedad se inscribe en el registro mercantil. Pues no lo pone, ¿verdad? La sociedad se inscribe en el registro, pero luego sí te lo digo en otra ficha. La sociedad se inscribe en el registro mercantil, pero previamente al registro mercantil tiene que pasar por la calificación del registro de sociedades laborales. O sea, el íter temporal o el íter procedimental es típico, ¿no? Nombre, notaría, transmisiones, registro de sociedades laborales. Calificación como laboral y con la calificación como laboral, inscripción en el registro mercantil. La calificación de laboral sí es gratuita. El registro mercantil, pues igual que cualquier sociedad. Bueno, y aquí os establece la normativa aplicable. La ley 14/2011 en cooperativas andaluzas, ¿vale? Y la ley y nuestra normativa que es estatal, ¿vale? La ley 44/2015 y, por supuesto, la ley de sociedades anónimas y la ley de sociedades de capital. Otro tema que existe también en cuanto a los topes, en cuanto a la contratación por cuenta ajena, existen topes en las dos, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que en el mundo cooperativo se ha conseguido básicamente que se pueden contratar tantas personas como socios haya por cuenta ajena, ¿vale? Y además con muchas cosas, porque si nos ponemos a hablar de cooperativas podríamos estar hablando 2 o 3 días y queremos pasar el fin de semana. Básicamente es así en las laborales. Contratación temporal, como veremos a continuación, toda la que queramos, no hay tope. En la contratación indefinida hay un tope que veremos ahora que es del 49%, ¿vale? Entonces, con esto he hecho la introducción que pretendía de ubicarnos en qué situación queda hoy las sociedades laborales en este mercado jurídico de emprendimiento, que no es que esté mal. Hombre, es verdad, y eso lo tengo que reconocer, que como se ha mejorado mucho, por ejemplo, esos pagos, como antes comentábamos, ese pago único que tiene derecho a un SL. Antes buscaba el pago único, buscaba la sociedad laboral la persona que quería tener ese pago único, porque era la forma de ejercerlo, y hoy día se puede hacer con una SL siempre y cuando tengas la mayoría. El hecho de que el autónomo tenga tantas ventajas en el sentido de que se paga poco al principio y ahora sí, efectivamente, con la ley de presupuestos, pues se va al año, no de tarifas planas, etcétera, pues ha hecho que, por un lado, los autónomos pues tengan muy sencillo el emprendimiento, el pago único se pueda llevar por muchas formas jurídicas, no solamente la laboral, sino el propio autónomo o las sociedades mercantiles. Entonces, claro, hemos quedado ahí un poquito, pero cuando encontramos el target, ¿no? O el colectivo concreto es la bomba. Luego os pondré un ejemplo con un grupo de trabajadores que provenía de una empresa capitalista que se fue a pique, las ventajas tremendas, ¿no?, que tenían estos señores, porque es verdad, porque es así, ¿vale? Bueno, pues dicho lo cual, me centro ya definitivamente en lo que es, ya son las 11, me centro definitivamente en lo que es la sociedad laboral de conformidad con la ley, ¿vale? Entonces yo voy a poner una serie de fichas en la que en rojo quiero seguir recalcando, porque no, supongo que vosotros lo hago un poco porque pienso que pedagógicamente estamos muy metidos en lo que decía la ley antigua y quiero dejaros claro lo que dice la ley nueva, ¿vale? Son 4 cositas. Esto no os asustéis y porque es sencillo, ¿vale? Lo que quiero recalcar son 2 o 3 conceptos que pienso que son interesantes en el desenvolvimiento. La experiencia me indica, hay 2 o 3 cosas, la compraventa de participaciones, la extinción de la relación laboral,
Antes tú me lo decías, ¿no? ¿Y cómo queda? Sí, queda como administrador, pero ¿y se le extingue la relación laboral? ¿Eso qué es? Eso quiero yo. Si se le extingue la relación laboral... En fin, ahora lo hablamos. Bueno, pues en cuanto a la definición de la sociedad laboral, son anónimas o limitadas, en que la mayoría del capital social está en manos de trabajadores, trabajadoras que prestan servicios retribuidos en forma personal y directa y cuya relación, os lo comentaba antes, lo es por tiempo indefinido, ¿vale? Relación, y cuya relación laboral, me he comido la palabra laboral, lo es por tiempo indefinido. En este caso, pueden obtener la calificación de sociedad laboral cuando concurran una serie de características. Lo primero que quiero deciros es insistir en el carácter adjetivo que tiene la L de laboral. Yo alguna vez lo hago el comparativo con la L del coche del que va empezando a conducir. Te lo pone y te lo quita, y el coche es el mismo. Y además, no existe una transformación, vámonos a temas jurídicos, ¿vale? No existe una transformación de personalidad jurídica porque te califiques o te descalifiques. Voy a poner un ejemplo. Me pasó en Sevilla, perdonad el chauvinismo sevillano, esto es muy cutre, pero es así. Una vez en Sevilla, en un sitio, bueno, si digo el sitio, podemos conocerlo, en un sitio concreto, la típica situación de que ya casi queda, que no queda, pero hasta entonces era hace unos 7 o 8 años. Renta antigua. Un local en renta antigua. Y una tienda de toda la vida, metida allí. El hombre pagaba 20 euros por un sitio magnífico en Sevilla, un local comercial de 800 metros cuadrados. Lamentable, el propietario estaba hundido. El inquilino estaba encantado. Resulta que por una serie de motivos, este señor le interesó calificarse como laboral. Era una sociedad anónima y le interesó calificarse como laboral. Fue una sociedad anónima pagando 20 euros. WhatsApp. Le interesó calificarse como laboral. Y de repente, en el rótulo que tenía en la tienda, de repente pasó de ser bla 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 SA, pasó a ser bla 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 SAL. El propietario que el único interés en su vida era ir a por este señor y subirle su renta, tenía la escopeta totalmente cargada haciendo así, la tenía apuntado, en ese momento vio el cielo abierto y ¡ya blumba! Te pillé. Bueno, pues erró el hombre, erró. ¿Por qué? Porque lo que os estoy diciendo es una cuestión adjetiva. No hay un cambio, no hay una transformación de personalidad jurídica. Es simplemente la misma sociedad anónima o la misma sociedad limitada que se califica o se descalifica como laboral. Es un registro adjetivo, el registro de sociedades laborales. Simplemente dice, por cumplir con esta serie de requisitos, eres o no eres laboral. No hubo ni extinción ni transformación de forma jurídica, con lo cual este señor siguió pagando sus 20 euros y el propio propietario se tuvo que envainar su escopeta y buscar otro momento que ya luego lo encontró, ¿no? Ya luego lo encontró. Bien, además, es más, es que podría ser las dos cosas. Claro, sí. Claro, ahí lo que pasa que el tema de la profesional, sociedad limitada profesional y laboral es complicado, porque claro, o sea, el carácter sustantivo, la ley de sociedades de capital, el carácter adjetivo, dos. Hay una colisión ahí, vamos, yo tengo claro que de alguna forma tiene más valor a ciertos efectos lo profesional que lo laboral, por ejemplo, en cuanto al encuadramiento, ¿no? Mutuas, etcétera, ¿no? Pero es complicado, sí. Es el carácter adjetivo. Pues, vale, entonces está claro, mire usted, que si a mí me interesa esto, L que pongo, L que quito. Que quédese usted con la L, que está muy bien. Que es una fórmula preciosa. Que los trabajadores, mire usted, que además para que un trabajador sea dueño de la empresa no hace falta tampoco que el hombre tenga un 50%, que no lo puede tener, un 33%, que puede tener un 2, un 3%, y es una forma de que el tío se involucre. O sea, un trabajador que yo tengo, que yo quiero de alguna forma incentivarlo, en vez de darle unos incentivos concretos, yo lo meto conmigo. Y tiene el hombre las posibilidades de que si la empresa va bien, porque él trabaja bien, él va a tener un reparto de beneficios el día de mañana. Esto no está mal. La idea de la laboral no juega la cosa. Bien, hemos dicho la definición. Bien, otro requisito de la laboral era que nadie puede tener más de un tercio del capital. Por eso el compañero me hablaba de 3 socios. Los 3 socios no es que la ley diga 3 socios, sino por matemáticas. Si nadie puede tener más de un tercio, pues hace falta 3 socios. A excepción de una serie de
personalidades jurídicas que sí podrían alcanzar el 49, nunca el 50. Como son entidades de derecho público, por ejemplo, si un ayuntamiento quiere tener una laboral y quiere tener un cierto control de la laboral, tú puedes tener hasta un 49,9% de la laboral, a los efectos de control, ¿vale? O una entidad sin ánimo de lucro, o ahora también permite, lo que os pongo en rojo, también permite empresas de economía social que sean partícipes, podrían llegar hasta un 49%. El resto, la persona física, un tercio. ¿Qué ha dicho la Ley 44/2015 del tema de los dos socios? Bueno, pues a mí en mi opinión, yo creo que un poco vergonzantemente ha dicho, bueno, 2, pero un tiempo. Bueno, yo no sé qué va a pasar con esto, si cuando pasen ya los 3 años, que van a pasar dentro de nada. Por cierto, una inflexión, antes que se me olvide. Estamos a 9 de julio de 2017, ¿vale? La norma se publicó, por si luego se me olvida, la norma se publicó el 15 de octubre, publicación en el BOE, de la nueva Ley de Sociedades Laborales. Entró en vigor a los 30 días, civiles, ¿verdad? Yo creo, sí. Entró en vigor el 15 de noviembre de 2015. Una disposición transitoria dice que en el plazo de 2 años tendrán que adaptarse las sociedades laborales a la nueva ley. Ojo, que estamos a la fecha que estamos. Que el 15 de noviembre se cierra. ¿Y que se cierra qué pasa, Pepe? Pues la disposición transitoria lo dice claro. Cierre registral, que no pasa nada. Pero bueno, o sí. De repente, una sociedad laboral que tengáis vosotros como cliente, o en el ámbito vuestro, o lo que sea, que se encuentra de repente con que quiere hacer un cambio de administrador rápido, y se llega al registro mercantil y dice, que no te lo inscribo. Fecha 15 de noviembre. Que ahora vienen unos mesecitos muy malos, hay que ponerse las pilas ahora. O si no, en septiembre corriendo. ¿Vale? Que luego sabemos que, bueno, se hace la adaptación estatutaria. Por cierto, estatuto, como FEANSAL ha pasado una situación un poquito que gracias a Dios ha salido. En Confesal, es la Confederación de Sociedades Laborales a nivel estatal, en la web hay un modelo de estatutos adaptados y yo personalmente también lo tengo, pero eso, como luego os dejo mi correo electrónico, si quiere alguien también me lo pida. Y en FEANSAL, no sé en qué situación se encuentra ahora mismo, también lo podréis pedir. Yo tengo un par de ellos por si os puede interesar, ¿vale? Bueno, insisto, este carácter vergonzante de los dos trabajadores es así, bueno, es carácter vergonzante, me da un poco de imagen estando en el aire, es lo que la norma dice. ¿Qué dice? Mire usted puede hacerlo por 2, ojo, importante, 2 al 50%, ¿vale? Me han preguntado más de uno. Usted, es que yo quiero montar una laboral, pero quiero montarla yo con el 25 y mi socio con el 75. Negativo. La norma exige 50% los dos, ¿vale? Es más lógico, si queremos que tenga este componente laboral, como que un señor va a tener un 75% de una empresa de economía social, ¿vale? Entonces, 50% los dos. Y hay un plazo de 36 meses donde existe esta posibilidad de estos 2 años. Hombre, eso a los efectos de la Constitución y a los efectos de pago único es estupendo, porque muchas veces en pago único, cuando nos encontramos con que nadie podía tener más de un tercio, teníamos que hacer encaje de bolillo para que coincidiera con el tercio. Mire usted, yo pido 20.000 euros de pago único. Mi compañero pide 20 también, 20 y 20. Y el socio capitalista va a poner 10 euros. ¿Cómo lo hacemos? Claro, como usted no podía tener más del tercio, hay que repartirlo, hay que poner menos. ¿Cómo lo hacemos? Pues hoy día con esto se permite que el pago único entre en su totalidad. Es muy cómodo, ¿vale? Y se han constituido bastante y van funcionando perfectamente. Obligatorio encuadramiento en el autónomo. Luego os lo volveré a decir, pero insisto, como posibilidad de tarifa plana. Con posibilidad de tarifa plana determinada por la Ley 31/2015, recogida. No sé si está recogida en la Ley de Economía Social. Bueno, lo determinada en la Ley 31/2015, con todos los parabienes. No que estamos esperando que haya una sentencia que lo diga, sino que es así, ¿vale? Y ya veremos, tarifa plana, y oye, y se podría aplicar, por ejemplo, esa compatibilidad. Yo monto una sociedad laboral y tengo paro, pero yo soy un cagueta. Yo quiero seguir cobrando el paro. ¿Yo puedo seguir cobrando el paro y tener una sociedad laboral? Pues mire usted, sí, ¿tú qué cosa? Porque como existe la posibilidad, ahora lo veremos, de compatibilizar el desempleo con el alta en el autónomo, la norma me permite, por ser empresa de economía social, que se compatibilice. Luego unos señores que tienen una idea de emprendimiento, ahora han abierto una librería, una sociedad laboral cerca de mi despacho.
Lo han dicho así, y dicen, mira, es que a mí el pago único nos da miedo, vamos a ver, no nos hace falta, a nosotros no nos hace falta capital de inicio, pero a nosotros nos da una angustia la librería esta que hemos montado. Pepe, yo claro que sí, tú puedes estar X tiempo, ahora mismo no me acuerdo cuántos meses eran de compatibilidad, no me acuerdo. Tú puedes estar X tiempo compatibilizando tu desempleo con la sociedad laboral. Que luego tú ves por la mitad del camino que esto se va al garete. Pues ya está. Otra cosa que hacer, bueno, si hay algún tipo de... Oye, Pepe, y si no se cumple con esto, ¿qué pasa? Pues la ley establece la obligación de que en el plazo de 12 meses se regularice. Establecía, y hoy día el plazo es más amplio, son 18 meses, ¿vale? Para que se regularice. Bien, ¿qué más requisitos tiene la laboral? Lo hemos comentado antes, el número de horas año trabajadas por los trabajadores con contrato indefinido. Insisto, los temporales no tienen tope. O sea, tú puedes, claro, evidentemente sometido a las normativas del derecho laboral común. Pero usted, yo que tengo 28 millones de trabajadores con contratos temporales, ¿esto qué es lo que es? Usted, 24 meses en 30 no puede. Y además, si usted está en fraude de ley, se te hace indefinido. O sea, todo lo que le pasa a cualquier empresa, le pasa a la laboral. Pero si es correcto, tú puedes tener los temporales que tú quieras, sin ningún tope. Y eso es muy importante. Mire usted, si usted tiene unos trabajadores de estructura, tiene usted que someterse a una obligación, pero si tiene unos trabajadores que son coyunturales, no tienen ningún tope. Y el tope estaba en el 25%, 15 y 25. El tope se subió y está ahora en el 49%, ¿vale? Pero además, fijaros qué facilidades ha dado la ley. Está en el 49%, que es bastante. En mi opinión, mucho. En fin. Pero bueno, es lo que dice la norma y punto. Pero es que además... Insisto, los temporales están fuera, pero es que además la norma permite que haya unos plazos en los cuales, si tú no... Dice, mire usted, ¿en qué plazo tengo que regularizar esto? En 12 meses. Y si no me da tiempo porque la gente no quiere, o yo qué sé, los socios han peleado, no sé cuánto, pues mire usted, le daría una prórroga de 12 meses. Y usted, y si en ese plazo no sé cuánto tampoco, otra prórroga de 12 meses. Luego podríamos estar 36 meses. Esas prórrogas te las tiene que dar el registro de sociedades laborales, ¿vale? Te tiene que decir, vale. ¿Por qué? Porque es que lo he hablado, mire usted, mira el burofax que le mando a los trabajadores, me dicen que no, o sea, hay que demostrar que se ha hecho una cierta actividad y podría durar hasta 36 meses. Un peligro que tienen las laborales desde este punto de vista, y una cosa también quiero deciros que me interesa más que casi la ley de sociedades laborales. Una cosa, un momento. La ley de sociedades laborales dice lo que dice. La ley de sociedades anónimas dice lo que dice. La ley de sociedades limitadas dice lo que dice. ¿Vale? Hay un mundo paralelo. Que es el mundo de las ayudas. El mundo de las ayudas no lo regula la ley de sociedades laborales. Hay unas órdenes que establecen unas ayudas y unos incentivos. ¿Vale? Entonces, quiero deciros que lo que estamos explicando aquí es lo que dice la ley de sociedades laborales. Luego, en cada momento que haya una ayuda aplicada, tendremos que ir a la norma que establece esa ayuda y ver qué es lo que dice. Si la norma dice a estos efectos lo que diga la ley de sociedades laborales, perfecto, ¿vale? Lo digo con el tema de la superación de los límites, los topes, no sé cuántos. Estas cosas las tiene que cumplir el que tenga una sociedad laboral y a rajatabla el que haya recibido una ayuda. A rajatabla. Porque además ya sabemos, yo me acuerdo en Sevilla, cuando en la Cámara de Comercio se hizo una jornada que se llamaba expedientes de reintegros de subvenciones. ¿Qué frase más mala, ¿no? Expedientes de reintegros de subvenciones. Yo no he visto más gente en una jornada que en esa. Bueno, esto las de Hacienda cuando nos dice algo que estamos todo el mundo agobiado, ¿vale? Que también se llenan. Expedientes de reintegro de subvenciones. Hemos vivido una situación convulsa, ¿no? En este aspecto. Entonces, aquí hay que ser, y os digo una cosa, como técnicos y como prescriptores en esta materia, nosotros tenemos que ser, excesivos, no lo siguiente. Mire, que esto hay que cumplir a rajatabla, que esto es lo que hay, que usted se mete en esto, sabe usted lo que está haciendo, ¿eh? Bien, pues estas cosas hay que cumplirlas, porque lo dice la ley de sociedades laborales, porque somos buenos, porque creemos en la economía social y porque tenemos a las leyes, a las órdenes o la normativa que regula este tema diciendo lo que yo como no te tiene que devolver. Y con los caracteres escrupulosos excesivos, en mi opinión, en algunos casos que se ha convertido en una cosa un poco ya de género de locos, ¿no?
Yo creo que ya en alguna ocasión le he dicho yo a algunos, digo, mira, la maldición de la gitana yo creo que ha cambiado. Eso de tengas pleito y los ganes, yo creo que ahora tengas subvenciones y las cobre, porque, qué angustia, por Dios. Yo, que me viene ¿qué dice? Que he venido de la consejería de qué dice que la vida laboral de 24 meses antes, 18 meses después, uno para acá, otro para allá, de la de tu padre, y, ¿qué me está contando? En fin, bueno. El miedo de los propios funcionarios. Bien, hay otra cosa que me ha pasado a mí alguna vez, que es el hecho de cuando te subrogas, jolín, a mí me ha pasado de crear una sociedad laboral y de repente dice, venga, que este ayuntamiento apuesta por la economía social, monta una sociedad laboral, esto es que es cierto, monta usted una sociedad laboral, 3 señoras encantadoras dedicadas a la limpieza. Ellas controlaban el cotarro, querían montar su empresa de limpieza de economía social, las 3, perfecto. Y ellas, claro, desconocedoras un poco, se dejaban llevar, el técnico del ayuntamiento muy simpático, tracatá, todo el mundo, la consejería de empleo, viva España, perfecto. Bueno, pues resulta que, ¿cuál no es su sorpresa? Cuando le dicen, bueno, y ya que se ha constituido usted, le damos una sorpresa. Yo alucino en colores, ¿eh? Mire usted qué bonita subrogación le tengo aquí esperándola tras esta constitución. Tenían un volumen, a lo mejor, que te digo yo, de 40 trabajadoras, que ellas no sabían que tenían que subrogarse porque ellas pensaban que iban a hacer un trabajo concreto y no que iban a desarrollar todo lo que era el ayuntamiento. Dios mío de mi alma, ¿sabes? Yo iba a montar una sociedad laboral de 3, que yo solo controlo, pero que yo de repente me convierto en una empresa, una pyme importante del mundo de la limpieza que me está contando, ¿no? Bueno, pues en este caso se permite que la norma se adecue en un plazo de 36 meses y con 12 y 12. 36 meses estamos en petit comité y en el aire. 36 meses más 12 y 12 son 5 años, ¿eh? Con 5 años, os lo digo a vosotros, se justifican las ayudas. ¿Tú querías? Ese caso es. Traca. Anda que no. Bomba. Así es que es así, ¿no? El Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo en su caso, en cuanto a subrogación, la subrogación convencional en el convenio y la subrogación del Estatuto de los Trabajadores, artículo 54, lo que dice. Y entonces, pues, es que te lo traga. ¿Viste? Que yo soy una sociedad laboral. Pero vamos, ya te digo, es que esto es tan injusto, o sea, que os vuelvo a disculpar el colmillo retorcido que tengo, pero es así, o sea, el problema de no cumplir con la norma es que me digan, devuelva usted. En este caso, ya ha pasado todo, ¿vale? Entonces, pues mire usted, me descalifico. Una mala previsión, en cualquier caso, bueno, mala previsión o no, o sea, a mí lo que me dio rabia en este caso, es que no tenían controlado eso. O sea, unas personas que desarrollan un emprendimiento con sus capacidades y que van de la mano del ayuntamiento. Pues mire usted tendría que decirle, iba a pasar esto, ¿no? ¡Ay! ¡Oh, qué casualidad! ¿Ve? Teníamos aquí escondida 36 trabajadoras, llevaba a la mesa, por Dios. Bueno, ¿vale? Entonces, esto es así. Bien, si se superan estos límites, hay que ponerlo en comunicación del registro de sociedades laborales, ¿vale? Y ya también se ha suprimido una obligación que había una compraventa de participaciones, en el año se tenía que comunicar, eso se ha suprimido, ¿vale? Entonces, si no se cumple con los requisitos del capital, o si no se cumple con los requisitos de tener más trabajadores, se comunica y tiene estos plazos, ¿vale? Y estás cumpliendo con la ley, estás cumpliendo a todos los efectos. Insisto, ojito, la orden que me da la ayuda, que puede ser otra cosa. Es que yo cumplo con todo, digo, ¿y esto? Bien, otra obligación que tienen las sociedades laborales, la sociedad laboral tenía una obligación de crear un fondo especial de reserva con un 10% del beneficio, ¿vale? Este fondo especial de reserva parece de cachondeo, macho. Para aplicar los beneficios fiscales, ¿qué beneficios fiscales tenemos, hijo? Para aplicar los beneficios fiscales tenía que ser un 25%. ¿Pero qué beneficios fiscales tenemos, por Dios? Bueno, eso lo han quitado. Ya les da vergüenza. Dice, bueno, el 10%, el 25% no hace falta. Se le aplicarán los beneficios fiscales independientemente del porcentaje que tenga. Con un 10% es suficiente para aplicar los beneficios fiscales. Y además se estableció un tope, que es que cuando este fondo llegue al doble del capital social, 3.000 euros, 6.000. Cuando el fondo llegue a 6.000 euros no hay que seguir dotándolo, ¿vale? Y además ese fondo sirve ahora
para en el caso de que nosotros queramos, ahora lo veremos, o sea, esta ley intenta incentivar que los trabajadores contratados ingresen como socios. Y una forma que permite es que a través de este fondo, si se va algún socio, el capital se lo queden en autocartera a través de estos fondos, que no le cuesta si no está este fondo, y dice, bueno, compramos a este que se ha ido, y en un plazo de 3 años se lo tiene que vender, incluso financiado, a los trabajadores. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, este fondo de reserva no exige, o sea, es del 10% y como mínimo, y si llega al doble del capital social, hasta ahí se queda. Y se ha suprimido el tema del 25% porque os digo que los beneficios fiscales son pocos. Ahora lo veremos. Son básicamente 2, ¿vale? Yo os lo adelanto. Libertad de amortización en el impuesto de sociedades, que no es moco de pavo, no está mal. Y el tema de transmisiones si compramos activos fijos que procedan de mi antigua empresa de la que yo procedía. Bien. Como consecuencia de todo lo que hemos explicado, tenemos dos tipos dos tipos de participaciones. No tiene más importancia, laborales y capitalistas. El señor o la señora que trabaja es laboral y el señor o la señora que no trabaja es capitalista. Una cosa importante. Si yo tengo, no confundamos, señoras y señores, no confundamos lo mercantil y lo laboral. El que yo tenga acciones de clase laboral no significa que yo tenga ningún derecho desde el punto de vista del derecho laboral. ¿Me explico? A mí me ha pasado de que en un sindicato, esto fue en Cádiz, en un sindicato los trabajadores se hicieron con participaciones que uno vendía de laboral y el sindicato me dijo luego, a esta gente me las tiene que hacer fijo. ¿Qué me está usted diciendo? Sí, porque es que son laborales. Una cosa es los aspectos mercantiles y otra cosa es los aspectos laborales. O aún más, me he encontrado con señores que se han ido de la laboral, que a estos efectos es distinto también de la cooperativa, que se han ido de la laboral cuando sea un señor o una señora de una sociedad limitada, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vender las participaciones, ¿no? ¿Cómo? Me voy. Hasta luego. Yo. ¿Qué me voy? Vete. Como no sé que tengo un derecho de separación, o lo vende, y si no te lo compra nadie, ahí te queda. Esto que yo quiero venderla, pues no te la compro, ¿qué hago? ¿Vale? Entonces, en el caso de que una extinción de la relación laboral, tiene la obligación el trabajador de poner a la venta las participaciones. Y aparece un señor de un pueblo concreto, de Málaga, y le dice, yo las compro. Y además la compró cara. ¿Por qué las compró? Porque él interpretaba que comprando acciones de clase laboral, él tenía derecho a un puesto de trabajo. Claro, yo tengo acciones de clase laboral, yo tengo que trabajar. Nada. No confundamos, importantísimo estos efectos, ¿eh? No confundamos lo mercantil. Usted tendrá unas acciones, unas participaciones que están mal calificadas, porque usted no es laboral. Ah, que usted las tiene. Pues hay que modificarlo. O sea, fíjate el cambio de pensar que yo soy un currela con derecho porque he comprado unas participaciones, a todo lo contrario. A usted tiene unas participaciones, que además no te voy a repartir dividendos. Usted tiene unas participaciones y usted lo que tendrá... que dice que son laboral. Hay que hacer esa modificación estatutaria porque eso está mal. Ojo que este tema es muy importante, ¿eh? Bueno, son dos tipos de acciones, ¿vale? Que tienen su aspecto mercantil y laboral en su caso, pero no obligatorio. Yo me hago con las acciones de clase laboral para entrar aquí en esta empresa. Mira, en Huelva, yo estoy un poquito más cosmopolita, me salí de Sevilla un poco. En Huelva el otro día tuve esto, un señor que se jubilaba, un tío encantador, además una sociedad laboral perfecta, unos chicos y una chica que tenían un antiguo economato, que se lo quedaron ellos, una gente encantadora. Y el hombre que se quería jubilar. Y ahí un lío, ¿cómo lo hacemos? Que ahora también os voy a decir unas cosas ahí. Y el tema era, decía este hombre, no, yo lo que quiero es vender la participación a mi no tenía hijos, a mi sobrina para que entre. Joder, qué lío. Todo el mundo ahí, ¿qué hacemos? ¿Se lo dejamos? ¿No se lo dejamos? Entonces ahí yo, Pepito Hermalade, que era yo, y digo, pues derecho no tienes. Evidentemente tienes la posibilidad de que la empresa quiera, pero derecho no tienes. Tú le vendes las participaciones a tu sobrina. Bien. Tu sobrina tiene unas participaciones. Pero si no está determinado estatutariamente, o hay unanimidad, o hay alguien que efectivamente está de acuerdo en que se contrate usted, ¿cómo va obligado usted a una relación laboral? ¿Cómo? Que como compro unas participaciones, aquí estoy con el monopuesto. ¿Qué me está contando? ¿Vale? Importante. Bueno, pues acciones...
Yo en vez de eso, que a mí me daría miedo el registro mercantil, a ver qué diría, ¿vale? Yo en vez de eso, lo que a lo mejor establecería otro tipo de... unas normas de tipo un contrato sociedad, un protocolo interno, y unanimidades buscaría, en el cual se determinara esto. O sea, un protocolo empresarial en el cual se planteara qué pasa cuando un socio se va de la empresa. Entonces, yo establecería dos conceptos. Uno, la valoración de las participaciones, porque eso es un lío, siempre, en todos lados, y aquí más. Y luego, si entendemos en la laboral que se debe de primar al hijo del trabajador o al familiar del trabajador, y establecerlo normativos. O sea, estatutariamente, mejor, evidentemente mejor, pero te tendría que pelear con el registro mercantil, ¿sabes? Claro, los derechos de adquisición preferente no puedes eliminarlo. Claro, pero ¿cómo? Dice, bueno, mire usted, los derechos de adquisición preferente, pero una vez que se ya hayan pasado, si yo se lo vendo a mi sobrina, ¿va a entrar? Esa es lo que hay que regular. Y eso es un tema que también tiene tres pares de bailadera, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con que entre las sobrinas? ¿Queremos que entren todas las sobrinas? Los hijos del socio. O sea, mire usted, yo aquí no tengo una empresa capitalista para hacerme de oro, pero yo lo que quiero es la continuidad de la empresa con mi familia, la continuidad familiar. Perfecto. ¿Pero tú has visto la pinta que tiene el niño ese? Claro. Porque la niña tuya qué buena es, la niña tuya es... Pero tú has visto la pinta que tiene. Ya no cabe más tatuaje. En fin, con todo mi respeto. Pues lo dicho. De la clase que sea. Bueno, esto es una cosa que es un tema técnico, ¿vale? Porque antes se permitía que las acciones y las participaciones tuvieran distinto valor nominal y confirieran de distintos derechos. Hoy día no se permite. Por aquello de que no vaya a ser que... Por aquello de que no. Vale, que es un lío. Vamos pasando el tiempo y no quiero tampoco liar más. Si la empresa, como antes decíamos, si la sociedad se las queda en autocartera, en un plazo de 3 años tienen que enajenarla a los trabajadores, si no tendrían que amortizarla, ¿vale? Bien, esto es... es que es verdad, es una angustia vital. Y además os digo una cosa, para estas cosas lo tenemos que leer, lo leemos y luego modelo me lo pedí a mí. Aquí amargarnos la vida gratuitamente cuando no hace falta. La compraventa participaciones de una sociedad laboral, que puede ser una cosa, qué cosa más complicada. Es simplemente tú tienes que decirle a la sociedad que vas a hacer una compraventa de participaciones y el precio del mismo. Y hay unos derechos de adquisición preferente. Y se ha mejorado mucho, gracias a Dios, la dicción que hay en la norma con la nueva ley. En la cual lo que dice es, mire usted me dice que va a vender las participaciones y lo pongo en conocimiento de los socios que pueden ejercer, socios y trabajadores, que pueden ejercer el derecho de adquisición preferente. Entonces, ahora resulta que usted me lo dice, yo en un plazo de 10 días se lo digo a todos los que pueden querer, lo que son los contratos indefinidos, los socios trabajadores, los socios capitalistas y la propia sociedad en autocartera. Y si nadie lo compra, en un plazo de 20 días, usted puede hacer lo que le dé la gana. Yo tengo un socio que ha venido de Panamá y quiero venderle las participaciones. ¿Soy libre para venderlo? Mire usted, solamente es libre si usted se lo vende a un trabajador de la empresa o a un socio de la empresa. Si no se lo vende a un trabajador o a un socio, tiene que pasar por las horcas caudinas de estos derechos de adquisición preferente. Que nadie se lo compra, se lo vende usted al socio panameño, ¿vale? Simplemente. Entonces, bueno, esto que habiendo requerido y no habiendo ejercitado nadie el derecho de adquisición preferente, punto, se procede a la venta de las participaciones, a notaría y se acabó. Y no hay que pasarla ni por, como bien sabéis, no hay que pasar ni por el registro mercantil, y antes había que pasarla por el registro social laborales, ahora tampoco. ¿Vale? Sencillo. Sí. Sí. Sí, en el plazo de 3 años tendría que amortizarla. Sí. Mortis causa, qué horror. Tomemos madera. Ese tiene su tratamiento, te lo digo ahora mismo, ¿vale? ¿Vale? Entonces, esto es así, ahí lo tiene el tercer párrafo. El precio de las acciones y las participaciones, el convenido por las partes, el que las partes quieran.
Oiga usted, es que resulta que no nos ponemos de acuerdo. Mire, aquí es donde sí hemos tenido una gran victoria con la nueva ley. Y eso os lo recomiendo. Es más, os lo recomiendo que lo hagáis ahora si hay adaptaciones estatutarias. Que establecéis esto que viene en esta ficha. Acordar en los propios estatutos, lo que decíamos antes, los criterios y sistemas de determinación. Lo que antes comentabas tú no era exactamente lo mismo, lo de la sobrina no es exactamente lo mismo. Esto sí se permite en los estatutos. El criterio de determinación previa del valor, eso es muy importante. Porque luego, cuando llega la hora de las jubilaciones o la hora de la salida, los líos son tremendos. Lo que os comentaba el otro día, esta sociedad de Huelva eran unos señores encantadores, todos llaman de verdad, pues oye, yo me quedé, digo, ostras, te reconcilia con el mundo, ¿no? No todo es negativo, ¿no? Cuando te vienen al despacho todo el mundo con un marrón muy gordo y de repente digo, coño, esta gente son, Dios mío, son seres humanos, ¿no? Pues en este caso eran todos, decían, bueno, claro, es que este hombre no se va a ir con una mano delante y otra detrás, pero es que la sociedad tiene lo que tiene y bueno, podría entrar Perico, pero Perico ya tiene un contrato indefinido, con lo cual tampoco tiene muy claro que quiera entrar, es un lío. Es un lío. Entonces, si nosotros decimos en los estatutos, oiga usted, valor nominal y lo vamos modificando, o patrimonio neto contable, o valor razonable, ya tenemos unos parámetros. Y cuando yo voy a vender, yo sé qué es lo que tengo, y el que me lo va a comprar, yo sé qué es lo que tengo. Porque el problema, como os decía antes, el caso este comentado de un pueblo de aquí de Málaga. Uno que se va. El maestro yo quería mucho a su padre. Y se va el niño. Y un lío, unas peleas, además lo típico, estaba enquistado de toda la vida y en ese momento, ¡pum!, sale, ¿no? Pues yo voy a vender las participaciones. ¿Me lo compra alguien? X, anda ya. Si a mí me la compran en el pueblo por no sé cuánto. Yo alucinaba en colores. Sí, a mí me la compran en el pueblo por no sé cuánto. Yo qué sé, una barbaridad. Estamos hablando a lo mejor de... No, barbaridad para lo que estamos hablando, ¿no? Después de las cosas que se ven con el popular, tampoco es que sean buenas cosas muy raras, ¿no? Pero no era por 1 euro, pero a lo mejor era por 30.000 euros, cuando era el valor nominal a lo mejor eran de 3.000 euros del chaval, y la sociedad tampoco tenía un patrimonio, era una barbaridad en ese caso concreto. Sí, a mí me la compran. Era el caso que os antes he comentado. Se la compraban porque el que compraba pensaba que lo que compraba era un puesto de trabajo. Entonces, esto es un lío. Entonces, es interesante de que nosotros determinemos un precio y que se modifique cada vez que haga falta. Usted, valor nominal. Dentro de 3 años, que las cosas han ido estupendamente. No, valor nominal no, tío, no. Ya sé que metamos la pata y sea yo el que me tenga que ir, que cogí una baja, una incapacidad permanente, lo que sea, y no, vamos modificándolo. Pero que estaría bien que este tema estuviera regulado. Yo comprendo que es un lío en los estatutos, en el modelo, meterlo, pero yo lo recomiendo. Bueno. Entonces, el valor de las participaciones, el convenido y comunicado a la alguna administración, a no ser que los estatutos digan lo contrario. Si resulta que la compraventa, imaginaros que yo qué sé, que hay una extinción de la relación laboral, como una extinción de la relación laboral. Nadie se pone de acuerdo en el precio, La propia norma establece que si nadie se pone de acuerdo en el precio, se le puede comprar las participaciones al señor que se va por el valor razonable. Y la propia ley lo establece. Entonces, ¿el valor razonable qué es? Pues mire usted, el que dice un economista distinto del auditor que tiene la empresa. Pues busca un economista y dice, valórame esta, y eso es el valor razonable. ¿Vale? Mortis causa, que es lo que comentaba el compañero. El heredero adquiere la condición de socio. Pero en los estatutos, el heredero adquiere la condición de socio. Pero en los estatutos se puede determinar, y si no lo dice, no se hace, se puede determinar que, dice, mire usted, no se va o sea, no se adquiere la condición de socio, sino hay que pasar primero por los derechos de adquisición preferente. Se puede determinar los estatutos. No hay herederos. Y nadie quiere quedarse con las participaciones, ¿no? Nadie se quiere quedar. Es absurdo, ¿no? Y ni valor, ¿qué? Pero ni por valor 1 euro. Vale, pero no aceptar la herencia. Y no aceptar la herencia, yo interpreto que sí podría. Claro, no se puede, ¿verdad? ¿Quién compra? ¿Verdad? ¿Quién vende? ¿Quién vende? ¿Ah?
Eso es un hecho, eso es un caso práctico. Anda, qué curioso. ¿Ah? ¿Y amortizarla? Vaya. ¿Ah? Bueno, en cierto modo es un poco lo que le pasa a cualquier sociedad. O sea, eso es que no se me ocurrió nunca que pasara, pero cualquier sociedad mercantil le pasaría lo mismo, ¿no? Ah, bueno, eso ya, claro, eso, ahí voy. Ese es el tema que antes hablábamos. Pues mire usted, pues saque usted sin laborar. Oh, bueno, pero a lo mejor podría ser alguna ampliación de capital, que absurdo. Disminución y ampliación. Sí, porque es verdad, no puede vender nadie, es verdad. Y si no, que compra cualquiera, ¿quién va a vender? Entonces la esencia, claro, y además hoy día, con todos los líos que ha habido, y las cosas que pasan. Con el impuesto de sucesión y la gente no quiere aceptar las herencias por los líos. ¿Qué? Claro. Vaya, pues me temo que disminución y ampliación, ¿no? Sí, pero lo que está claro es, lo que tú no puedes decir, usted no se puede ir, porque entonces perdemos la característica de laborar. De aquí ya me he ido. ¿Ahora qué? O sea, lo mercantil es lo mercantil y lo laboral es lo laboral. Bueno, pues vamos a ir acabando, ¿vale? Bueno, si hubiera una ampliación de capital, porque esto ya es una cosa, si hubiera una ampliación de capital hay que respetar las proporciones. También tengo un modelo de ampliación de capital. Si no se puede respetar, o sea, si no se pueden respetar las proporciones, pues no se pueden respetar. Y habiéndose ofrecido en la ampliación de capital el mantener las proporciones y no habiendo ejercitado el derecho aquí siempre frente por nadie, se hace la ampliación de capital de esta manera distinta, ¿vale? Cuando hay una extinción de la relación laboral, el socio que se va tiene que poner a la venta sus participaciones, ¿vale? En el caso de que nadie quisiera comprársela, se quedaría como socio capitalista, ¿vale? Y si no se ponen de acuerdo en el precio, la sociedad puede comprársela por el valor razonable. Es decir, no me puede decir, me quedo en la sociedad sí o sí. Yo puedo decirte, me busco un auditor, me busco un economista, vemos cuánto vale, te las pongo consignadas a tu favor y te vas, ¿vale? O no, y te quedas como socio capitalista. Los socios capitalistas, de esta manera, en una sociedad laboral, es un desastre, ¿eh? Porque es un señor o una señora que está a disgusto. Yo siempre abogo porque se solucionen estas situaciones. El registro administrativo de sociedades laborales ya lo hemos explicado. Bien, vámonos a la seguridad social en este tema, que también hemos comentado ya. Entonces, tenemos la situación, ya lo que nos queda es nada. Tenemos la situación que estoy contando un rollo, llevo ya hablando 1 hora y media, qué pasada, vamos, no sé cómo me aguantáis, vamos. En las sociedades laborales, como ya hemos dicho, la relación es laboral, excepto en el caso de que estén al 50%, que esta posibilidad que permite la norma hoy día, que sería autónomo de cabeza, ¿vale? El régimen, digamos, básico de las sociedades laborales es régimen general, insisto, sin exclusiones, con desempleo y fogaza, aunque se ostente el cargo de administrador único, mancomunado, solidario, consejo de administración o como queramos, ¿vale? El régimen de igualdad, a no ser que, dice la norma, se tenga el 50% de la sociedad, no se puede tener, Pepe, no solo, sino con familiares, hasta el segundo grado, con los que se conviva. Ojo con ese tema, con los niños, los hijos de socios, que en su día entran, y el régimen de encuadramiento es el autónomo, y va a decir que se casa, ya hoy día no se casa nadie, el niño se va de casa, y resulta que no convive. Y al no convivir, el régimen de encuadramiento entonces sería régimen general. Ojo con ese tema, ¿vale? Pero que este tema lo tengamos claro. Este tema estaba regulado antes en el artículo 21 de la Ley 4 del 97 y esto ha quedado hoy de hacer una remisión a la Ley de Seguridad Social, a la Ley General de Seguridad Social, ¿vale? Y es así de sencillo. Simplemente, solamente queda un matiz, que en el caso de que sean empresas de más de 25 socios trabajadores, sí intervendría la posibilidad de régimen general asimilado, pero como no es el caso, y ojalá fuera el caso de 25 socios trabajadores, prácticamente muy poquita, el planteamiento es este, tan sencillo como ese. Y en el emprendimiento, las cooperativas pueden elegir entre
estar encuadrada en el régimen general o estar encuadrada en el régimen de autónomo. Lo eligen. Nosotros no elegimos. O sí. Por lo que antes comentaba el compañero. Quiero 2 socios, quiero 3 socios. Si son 3 socios y no son familiares, régimen general. Y como me permite la norma de que haya 3 socios, 2 de los cuales sean trabajadores y uno no, topes mínimos para montar una sociedad laboral, 33%. Por matemática, ¿esto cómo se lleva? Pues mire usted, si nadie puede tener más de un tercio, no es 33, es 33,3 periódicos. Si nadie puede tener más de un tercio del capital, hacen falta 3 socios. Pero la mayoría tiene que estar en manos de los socios trabajadores. 2 y 1. 2 socios trabajadores, un socio capitalista. Si esto fuera así y no hubiera familiaridad y convivencia, estos 2 están en el régimen general. Que resulta que este está casado con este se iría al autónomo. Este no tendría encuadramiento y este estaría en el régimen general. Encaje de bolillo. No. En el caso de que fueran 2, los 2 tienen que ser socios trabajadores. Buena pregunta. 36 meses. Claro, o sea, el cambio es simplemente una comunicación a la tesorería. No hay que hacer nada. Bueno, la compraventa de participaciones. La ampliación de capital o la compraventa de participaciones. Igual que nada, no tenemos la fiscalidad. Ese es el talón de Aquiles. Mira, esa es la problemática que tiene la sociedad laboral, que a mí me entra ganas de llorar, porque llevo unas hartas de años dedicado a esto y me da mucha pena. La sociedad laboral per se tiene una problema, que no es que lo digamos nadie, mire usted, es que vámonos y todavía tenemos a la Constitución, en fin, tenemos un mundo convulso, pero la Constitución sigue vigente. Y hay un artículo que dice que los poderes públicos tienen una misión, que es promover la participación de los trabajadores en las empresas. Y no se cumple se cumple en cierto modo con las laborales, pero no se cumple con las laborales en el emprendimiento. Es una fórmula jurídica muy interesante para emprender, pero luego en el desenvolvimiento normal tenemos el encuadramiento en el régimen general y poca cosa más. ¿Qué es lo que hay que tener aquí? Pues mire usted, si usted interpreta que esta forma jurídica tiene una bonomía específica, si usted lo interpreta, pero que no es que usted lo interprete, es que lo dice la propia Constitución. Pues igual que la cooperativa tiene una fiscalidad más ventajosa, con una serie de requisitos como marca la ley 20 del 90 que son complicados, es un régimen específico de fiscalidad, porque lo que nos pasa muchas veces con las laborales es que desde el punto de vista del emprendimiento funcionan y luego, como tienen esa facilidad de la L, ponerle quitarla, pues se manda a freír para con la L. Es una pena, porque si se hace eso, desincentiva el hecho de que los trabajadores sigan siendo dueños de la empresa. Nos privatizamos. ¿Es eso correcto en derecho? Por supuesto. Pero diga usted, ¿no es un valor en sí el hecho de que los trabajadores participen en la empresa? Es un valor en sí reconocido por la Constitución española, reconocida por los estatutos de la Comunidad Europea y a nivel mundial, si me apura. Pues no entendemos por qué no nos aplican una fiscalidad, una ventaja competitiva que se vea. Oiga usted, que esta gente es que son los trabajadores los dueños y esto crea riqueza. Mire usted, crea riqueza y al menos desde el punto de vista de lo que es la localización de las empresas, estas empresas no se deslocalizan, machote, que es que tiene una ventaja, que venga mañana otro IKEA a Málaga es cojonudo, bendito sea su arma, ¡viva! Hacemos una fiesta porque venga IKEA, otro IKEA más, pues perfecto. Pero es que IKEA resulta que si mañana le interesa irse a Túnez, hasta luego, Lucas. Sin embargo, una sociedad laboral está en el entorno, los trabajadores son los propios dueños y no se deslocalizan. Lo que eso tiene que tener un valor. En fin, eso es política, ¿no? ¿Tú dirías algo? Tercio, o sea, 25 matrimonio. Ok, perfecto. Sí. Sí. Uno se separa, pero se separa del derecho, desde el punto de vista del derecho de familia, o se separa.
del derecho de separación, pero sale de la sociedad ¿cómo? Vende. Correcto. Eso es sostenible, no, eso es sostenible en el plazo de los 12 meses. Ese es el 18, perdón. Ese es el plazo de los 18 meses porque no se cumple con el capital. Sí, tendría ese plazo para reconducirlo. Sí. Ojo con la norma. Sí. Sí. No, pero escúchame, no. Ahí entrarían dos plazos. Uno sería el tema de la autocartera, que tiene 3 años, y luego otro sería que es que no está cumpliendo con la normativa, y esos son 18 meses. Claro. Sí. Sí, pero no está en manos de socios trabajadores. La mayoría está en manos de socios capitalistas. Sí. Claro, y con eso se cumple con la norma. Insisto, ojo con la normativa de la ayuda concreta que le dieron en su día. Es lo que a mí siempre me preocupa, ¿sabes? Por eso digo 2 mundos paralelos. Yo entiendo ese pedagógico ahí. 2 mundos paralelos. Claro. Sí, pero yo te digo, o sea, oye usted, como cumplo con la norma, no pasa nada, ¿no? ¿A usted le han dado ayuda? Sí, me dieron 5.000 euros por incorporarme como socio. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver qué dice eso. Yo cumplo con la norma. Pero ¿y lo otro? Eso es igual que la fiscalidad en cooperativa. No me ha pasado a mí veces. Es que yo aplico la fiscalidad cooperativa. Digo, magnífico. Digo, pues es complicada la fiscalidad en cooperativa, ¿eh? Es complicada. Porque, macho, no puedes tener más de un 10% de contratados, no sé qué, va. Y dice, no, yo cumplo con la ley de cooperativa. Sí, tú cumples con la ley de cooperativa. Y eres un pedazo de cooperativa. Pero para aplicar la fiscalidad de cooperativa tiene otra ley que te regula unos requisitos, que es la ley 20 del 90. Me he visto yo con la cara amarilla ahí. No sé. Yo interpreto, pero es que hay muy poca fuerza, ¿verdad, María? Que hay muy poca fuerza en el ámbito civil de las sociedades laborales, ¿no? Que debe. Claro. Cutrerío jurídico, a mí me da vergüenza. Está claro. No te sé decir. Ni idea. Porque yo he estado más metido también en el ámbito, digamos, de normativo. Yo he participado en esta creación, en esta ley, en muchas reuniones y presentaciones y líos, e incluso he escrito, pero estoy muy fuera ahora, estoy un poquito descolocado. Cuando me entere os lo comento. Yo interpretaba, ¿tú sabes algo de eso, María? Ah, vale. Pues yo interpretaba que iba a ser así, que en el plazo de los 36 meses esto que ponía, que iban a decir, señores, pues ya está, vamos que nos vamos. Es que hay muy poco movimiento y tampoco políticamente esto es nada, ¿sabes? No, el socio capitalista sin encuadramiento. Es muy sencillo esto. O sea, pasa que es ridículo que tú metas a una persona como socio de paja. Es lamentable. Pero bueno, verás. Depende, ¿no? Depende. O sea, tú puedes encajar, puedes no encajar, puedes tener tú una necesidad fisiológica abrumadora de estar en el régimen general y eso te lleva a hacerlo. Es un cutrerío jurídico, ¿vale? Pero que a veces, pues, encaja. Bueno, eso es, tú sabes, pero eso es la ley de sociedades de capital. Eso es exactamente igual que una SL normal y corriente. Yo eso, mira, y además esa pregunta me gusta que me la hagan porque yo huyo del comunismo en estas cosas, y me explico. El igualitarismo. A mí me parece todo magnífico, como ideología todo estupendo, lo que queramos, pero aquí estamos en una empresa. Y a mí me duele mucho cuando yo veo en la típica situación del momento de la creación y digo, y el administrador va a hacer, y de repente todo el mundo un pasito atrás, y todo el mundo, Lola, qué buena gente, Lola, tú vas a ser, ¿verdad? Porque tú además siempre has sido la de los papeles, y Lola con una cara de buena persona increíble, aguantando el tirón, y diciendo, Lola, va a hacer esto. Pues yo cuando me pasa esto, digo, me entra una mala leche y digo, sí, Lola, me parece estupendo.
¿qué remuneración va a tener Lola que le va a diferenciar del resto de los socios a los efectos de comerse este marrón? Hombre, por lo menos eso, que no la Lola, la pobre, que antes tenía el problema además con el encuadramiento que decían, no, usted no tiene desempleo, porque como usted, ya hoy día gracias a Dios no, pero Lola se está comiendo el marrón. Entonces, por lo menos, es que aquí todos vamos a cobrar igual, todos vamos a cobrar igual. Y el que lo está diciendo, digo, ¿tú vas a ser administrador? No. Si tú quieres cobrar igual, vale, pero eso no. Es que a mí me han dicho que esto es así, que aquí tiene todo el mundo que cobra igual. Digo, de entrada no es así de concepto, porque aquí hay una relación laboral y es de aplicación el derecho laboral común con su convenio colectivo y sus categorías, de entrada. Hombre, y luego la responsabilidad. Yo te digo que ideológicamente perfecto todo lo que haga falta, o sea, todo es perfecto, ideológicamente. Pero no me digas a mí que esto es un igualitarismo porque la ley dice la norma. No. Aquí habrá que ser lo que normativamente se establezca y el condicionado será el que proceda. Evidentemente vosotros haréis lo que queráis. Igual que una sociedad limitada. Igual. O sea, derivación de responsabilidad. El típico levantamiento del velo, el mismo. Pero eso en todo, ¿eh? Ahí no distingue el ámbito del derecho. Es que, mire usted, a mí me pasó una vez que puse un pleito contra una cooperativa, una señora encantadora y la mierda también una cooperativa. Y monté, bueno, os voy a contar a vosotros, lo sabéis perfectamente, monté el pleito contra la cooperativa y contra el Consejo Rector, porque era un desastre. Domicilio social desaparecido, cuentas anuales no se presentaban, en fin, todo lo que lo que procedimentalmente lleva a la responsabilidad del administrador, ¿no? Y me acuerdo que los pobres miembros del Consejo Rector le habían dicho que fueran a la vista vestidos con un mono y todo lleno así con unas manchas de grasa, no sé cuánto, y todo diciendo, mire ustedes, que nosotros no teníamos ni idea de nada, nosotros que no sabíamos nada, todo lo hacía el gesto, y nosotros no. Yo le preguntaba al pobre hombre, pero usted no hacía las cuentas anuales, no se celebraba la junta, no se aprobaba, no se hacía nada, ya, echándose paleta encima, o sea, no hay diferencia, es así de cruel. Por eso que es así de cruel, yo hago hincapié, oiga usted, si usted se come más responsabilidad, en mi opinión usted tiene que cobrar más. Son opiniones. Un socio no laboral podría ser administrador, podría serlo. Ahí entraríamos con problemas desde el punto de vista de encuadramiento. Ya ahí usted socio mayoritario, no trabajador, pero es administrador, yo huyo de eso. Porque hay inseguridad jurídica ahí. Y se aplicaría la normativa común. Ahí se aplicaría la normativa común. Claro, pero el problema sería ya el encuadramiento si es autónomo el administrador, un señor con un 50% y cargo de administrador. Ya nos vamos a la normativa común. Oye, voy a intentar... Fiscalidad laboral, no hace falta que os lo repita, no tenemos gran cosa, tenemos esa lucha. La posibilidad de exención en el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados en el caso de que compremos activos fijos que provengan de nuestra antigua empresa, ¿eso es IVA o es transmisiones? Lo dejo ahí. Y la libertad de amortización en los 5 primeros años en el impuesto de sociedades del activo fijo, eso está muy bien, porque eso, como sabéis, va en función de si hay creación de puestos de trabajo. Aquí no. Aquí, independientemente de todo, tienes libertad de amortización. Y hay ciertas empresas que sabéis vosotros que les pueda interesar, que de repente hacen un gasto que tienen que ir dándolo poco a poco, y aquí, en el primer año, placa, y no pagan impuestos de sociedades en el caso de que haya beneficio. Bien, esto me lo salto por ahora. Bien, os termino. Como os decía, hay una serie de normativas que no es la ley 44/2015 que hace que haya una serie de ventajas aplicables también a las laborales. No es la propia ley 44/2015, pero es el entramado de normas que hay alrededor. Por ejemplo, antes decíamos que nosotros somos trabajadores, en las sociedades laborales somos trabajadores por cuenta ajena sometidos al convenio colectivo de aplicación. Pregunto, ¿podría hacer yo un convenio de empresa en mi sociedad laboral? En principio sí. Con lo cual yo tengo una capacidad de autorregulación que te muere.
Yo monto una sociedad laboral de 10 socios trabajadores y a la vez que hago los estatutos, hago un convenio de empresa. Y en vez de que tener el lío que tengo en el convenio del Meta de Málaga, lo que hago es que aplico el convenio de mi empresa, que es de otra forma, y pongo unos incentivos, no sé cuánto. Y de entrada no establezco incentivos y pago menos seguros sociales, que estoy muy engollido al principio. Al gusto del consumidor. Eso es posible. Más cosas. Aparte de que los... El incentivo de un trabajador por cuenta ajena, un bonus. No, bonus. Olvídate la palabra beneficio. Bonus, ¿vale? Bonus que se determina en función de de la actividad comercial que tenga, de lo que queramos. Pues establecerlo. Claro. Esa es otra posibilidad, el reparto de dividendos. Que yo entiendo que hay que hacerla. Claro. Bueno, pero el impuesto de esa renta una pasta. Un dinero. ¿Vale? Entonces, bueno, independientemente de que, como veréis luego, hay unas bonificaciones concretas en el régimen general, yo tengo que ir acabando, ¿no, María? Vale. Independientemente de que yo me ponga aquí a rajar, tío, la verdad es que qué pena, un viernes. Independientemente de que hay unas bonificaciones concretas, porque lo dice la Ley de Economía Social, ¿vale? Independientemente de eso, oye, yo puedo aplicar el contrato de fomento de emprendedores a un socio trabajador, digo, como consecuencia de lo mismo, las bonificaciones que tiene el contrato de fomento de emprendedores es posible. Incluso, no sé si os acordáis, porque yo ya busco aquí, en el contrato de fomento de emprendedores existe una posibilidad de compatibilizar la prestación por desempleo, un 25% de la misma, con este contrato de fomento de emprendedores. ¿Sería posible? Un lío, pero sería posible. En el régimen, estando en el régimen general. En el caso de que estuviéramos en el autónomo, hemos hecho los encajes de bolillo y nos sale el autónomo. De conformidad con la Ley 31/2015, le es aplicable la tarifa plana. Y le es aplicable la compatibilidad de la prestación por desempleo. Luego yo tengo dos emprendedores, dos currelas, aquí, que han salido ahora de una empresa. Si yo les monto esta empresa a ellos y están en el autónomo, podrían coger el pago único o podrían compatibilizar la prestación por desempleo con su actividad por cuenta propia. Y aparte, tendrían la tarifa plana. Y aparte, tendrían la limitación de responsabilidad. Y aparte, como veremos a continuación, son susceptibles de entrar en estas ayudas e incentivos que otorga la Junta de Andalucía a los que montan este tipo de empresas. ¿Tiene algo de malo, oiga? O sea, algo tiene que tener de malo. Pues mire usted, pues no. Y si me arrepiento, le quito usted a ellos. Y aparte, como os decía, en el caso de que estuviéramos en el régimen general, existen estas bonificaciones, ¿vale? Que sabéis que ahora mismo que en el mercado de los contratos de trabajo, salvo los contratos de fomento de emprendedores, que ya casi que no lo aplicábamos porque aplicábamos la tarifa plana esta del contrato indefinido, no sé cuánto, han vuelto a aparecer, pero es que no hay más nada. Y nosotros, las laborales sí tienen estas bonificaciones durante el plazo de 3 años. 800 euros al año, y si somos menores de 30 varones o menores de 35 señoras, 1.650 euros de bonificación el primer año. O sea, ¿viste? Monte usted laboral, porque si usted está en el régimen general, porque hemos hecho el encaje de bolillo que hemos visto, o porque es así, y encima tiene usted una bonificación de 1.650 euros al año. Todo esto es aplicable. Esto, por supuesto, independientemente de que está en el aire con el tema del intranet vuestro, os dejo, como comprenderéis, o lo habréis pillado ya, las fichas estas. Y el pago único. Evidentemente es de aplicación el pago único. No voy a explicaros, me imagino que el pago único es una cuestión ya más que archiconocida, pero en el pago único, en estos casos, sirve para solicitar la prestación en su totalidad o en parte, lo que se justifique con el capital social que se aporta o que se compra, vía Constitución
vía ampliación de capital o vía compraventa de participaciones. Que resulta que con el dinero que yo aporto a capital social no justifico completamente el desempleo. Pues sirve esa parte que no se justifique con el capital social, sirve para financiar tu cuota de la seguridad social. Bien sea la cuota del autónomo, fijaros la carambola que podemos hacer aquí. Tarifa plana, por un lado. Y luego, por otro lado, como no me he consumido el pago único en completo, me devuelven la cuota de la seguridad social. ¿Qué cuota me devuelven? Los 260. ¿Cuánto pago? 50. Es así. Bueno, y la norma lo que ha establecido, y os prometo que en 5 minutos acabo, la norma lo que ha establecido es que no solamente sirve para justificar el capital social, además me estoy yendo ya, el capital social de la sociedad para justificar el pago único, sino que lo ha abierto, por ejemplo, a los gastos de constitución, que antes no existía. Si hubiera los gastos de constitución, notaría, registro, incluso asesoría, incluso cursos de formación. Establece la norma, la ley 31/2015, para empresas de economía social. Tú justificas el pago único. Mire usted, he puesto 3.000 euros de capital social, me he gastado 1.200 euros entre notaría y registro, y además la asesoría durante un año me cobra 120 euros, 120 euros por 12X, y además voy a hacer un curso de reciclaje de formación de no sé cuánto. Todo eso sirve para justificar pago único en estas empresas de economía social. ¿Vale? Y termino. Aparte de esto, ¿vale? Esto parece, yo siempre cuando llego a este momento me parece los anuncios estos de por la noche de compre usted 4 cuchillos y le regalamos uno más, y además la bata de no sé cuánto. Pues además de todo esto, ¿vale? Si usted compra este producto, tiene la posibilidad, insisto, que me da miedo, que me dan pánico las subvenciones. Os recuerdo el título de estas jornadas que estaban hasta la bola: expedientes de reintegro de subvenciones. Pero dicho lo cual, esto está en vigor, que está pendiente de la orden que lo pone, que lo convoca nuevamente. Pero esto es así, y ahí está lo que pone. Menores de 25, 5.500, 7.000. Mayores de 45, X. Desempleados de larga duración, X. No voy ahí. Esto parece que está haciendo aquí un autobombo de la Junta de Andalucía o algo así, pero es que es verdad. Y cuando va saliendo la orden, se aplica un carácter retroactivo. Los que durante el año anterior, es complejo, es complicado, pero está ahí. Oye, que con empresa, que emprendimiento le da a un mayor de 45, en donde yo me incluyo evidentemente por mi aspecto, un mayor de 45 le da 5.500 y 7.000 euros, cuando digo H digo hombre, ¿vale? 5.500 hombres y 7.000 euros mujeres por autoemplearse. Es decir, tarifa plana o bonificación en el régimen general, pago único o compatibilidad de la prestación, régimen general o autónomo si me apura. Y encima ayudas a incentivos, que usted sigue siendo esta forma jurídica competitiva en el mercado. Complicada para encontrar el target, digamos, que es necesario. Pero como tú cojas el elemento concreto y le puedas poner este traje es muy cómodo. Porque además, cuando me viene el grupo de trabajadores, emprendedores, qué angustia, porque yo, el paro, gracias a Dios, es que me da mucho miedo exponer mi paro, no sé cuánto. Machote, que tú nada más que empiezas a trabajar, en el día que estás trabajando, ya estás cotizando, ya estás cotizando otra vez. Y si tú has usado para capitalizar tu desempleo, para capitalizar tu empresa, has usado el desempleo, que tú sepas que cuando llegue un año cotizado, vas a estar aguantando un año. Hombre, si un año sí, Pepe, pues con un año tienes otra vez derecho a paro. Y vamos sumando. Y cuando pasen 6 años, va a durar 6 años, lo mismo, Pepe. Pues has recuperado toda la prestación que tenías. Costo cero prácticamente. No voy a entrar en las repercusiones que tiene a efectos de IRPF el pago único. Porque si tú utilizas el desempleo en su modalidad de pago único, tienes exención fiscal en renta. Cosa que no tienes si estás cobrando la prestación. Y bueno, ya está, ¿no? Claro. Vamos a ver, yo se lo comentaba a María ayer.
creo que sí, ¿vale? Porque, vamos, digamos, lo que está pendiente es de la que salga, lo va a explicar María ahora, ¿vale? Pero sí, ¿no, María? Eso es. Bueno, termino, ¿vale? Sí, pero que está pendiente de la... Bueno, que en definitiva, señores, esto es un poquito el ámbito de las sociedades laborales. Como veis, no solamente me he basado en la ley de sociedades laborales, sino, digamos, en toda la normativa que, a su vez, puede interesarnos para que esta forma jurídica esté ahí. Mira, me tenéis a vuestra disposición. Ese es mi móvil, este móvil, que ha sonado 2 o 3 veces, pero no, gracias a Dios está bajo. Ese es mi correo electrónico. Cualquier cosa que necesitéis, ¿vale? En relación con este ámbito, pues me tenéis a disposición y, por supuesto, y lo más importante, porque yo aquí no hago algún duro, lo más importante es que tenéis a María, que es la delegada de Málaga, que es una señora magnífica, encantadora, muy conocedora de la materia y muy preocupada además de estar al día en esta cuestión, ¿vale? Pues nada, un placer. Sí, claro. Ah, bueno, y además había aquí. Claro. ¿Sabes cuál pienso yo que es? Las asesorías. O la asesoría está especializada, o si no le parece que esto es un lío. Y te digo la verdad, yo sinceramente, en el ámbito cooperativo, la cooperativa es verdad que tiene una normativa, y no es porque yo digo que yo he constituido muchas cooperativas, me parece la panacea, o sea, me parece la sublimación, digamos, de la economía social, me parece lo máximo, ¿no? Pero tiene muchas dificultades. Entonces, el ámbito normativo en materia de cooperativa puede ser un poco más complejo, pero lo nuestro, esto que hemos explicado, básicamente lo es todo. No, pero sí, es verdad, es la asesoría muchas veces la que dice, eso es un lío, ¿no? Sí. Por eso hay que seguir haciendo proselitismo de este tipo de cosas, dentro de que yo, vamos, autónomo, sociedad civil, sociedad limitada, lo que haga falta, cooperativa, laboral, lo que a usted le convenga, pero esto también le puede interesar, ¿vale? ¿Alguna cosa más? De todas formas, mi intervención va a ser bastante informal. De hecho, no voy a poner ni siquiera PowerPoint, estamos ya por la sala.